Capítulo 6. Dioses y reyes demonio. En la tierra de la noche eterna, dentro de una cámara funeraria desconocida para el mundo, encerrada en un ataúd de hielo, había una hermosa chica de cabello negro, desnuda. Una figura estaba frente a ella, también desnuda, mientras abrazaba el ataúd con una sonrisa misteriosa en su rostro hechizado. Su piel, tan pálida como el sol, ardía un tono rojo mientras soltaba un suspiro de satisfacción. ¿Tan hermosa? Contemplar a esta chica en el ataúd y bañarla de amor era el deleite secreto de esta encantadora figura de cabello plateado, con ojos rojos y azules que parpadeaban mientras dejaban salir un brillo siniestro. Sacaron a relucir su belleza natural, realzándola a otro nivel. Pero lo que más sorprendería a cualquier observador de ella, eran los dos prominentes caninos blancos que sobresalían de ambos lados de sus labios. Cada vez que abría esos labios, su lengua roja como la sangre y sus colmillos lechosos se desnudaban. Esta era la reina demonio Lumanas Valentine, reina de las pesadillas y gobernante de la noche. Cada vez que tocaba este ataúd, dejaba una marca similar a una quemadura en su hermosa piel. Era un arca, un bloque de fuerza sagrada pura y, por lo tanto, dañaba a Lumanas. Como una reina demonio vampírica, todo este ataúd era como veneno para ella. Pero no dejaba que eso la molestara. Incluso cada moretón era como la dicha misma. Incluso un rey demonio con los poderes de Lumanas era incapaz de romper el ataúd. Entonces, en lugar de eso, lo acarició amorosamente, esperando el día en que finalmente pudiera liberar a la chica que dormía dentro. Uno de sus socios de confianza hizo contacto con ella. Pido disculpas por interrumpir su diversión, pero hay algo de lo que deseo informarle. Era Lois, quien tenía el papel de ser el santo emperador de Ruberius. El sonido de su voz la molestó, pero ella lo soportó. Era raro para él hablar así, y ella fácilmente podía imaginar que era una emergencia. «Oh, Lois, ¿pasó algo?» Hinata se ha movido para derrotar a Rimuru, la raíz de todo este mal. Tácitamente le permití que lo hiciera, pero las cosas aparentemente se han complicado. ¿A qué te refieres? Lois le dio la verdad, como lo revelaron sus propias investigaciones. No hay tiempo para relajarse, entonces, con un suspiro cansado, Lumana se retiró del ataúd, salió de la cámara funeraria y llamó a un sirviente. Gunther. Sí, mi señora. Gunther era un vampiro anciano al servicio de Lumanas, un mayordomo que se había unido a ella en Valpurgis. Ahora salió de la oscuridad, uno de los 3 siervos bajo su control y casi en su nivel de poder. Lois era su hombre clave en el trono del emperador, Gunther dentro de la ciudad de Nidgarden, y el difunto Roy su rey demonio suplente como elemento disuasorio contra la propaganda externa. Los 3 también eran guardaespaldas de Lumanas. Lumanas estaba actualmente en una cámara funeraria situada en el interior de Nidgarden, y Gunther la vigilaba cerca. Con una mano reservada, Gunther ayudó a Lumanas con su ropa. El hecho de que ella prefería la ceremonia de ponerse su atuendo manualmente en lugar de una transformación mágica instantánea, era un indicador revelador de sus gustos de forma sobre función. Honestamente, Gunther le gruñó a Lois mientras la ayudaba a cambiar, molestarla con esas tonterías triviales. Mis disculpas, respondió Lois. Pero si dejamos las cosas por mucho más tiempo, corremos el riesgo de perder a tu amada Hinata también, me temo. ¡Qué tonterías! Aunque, si es con el rey demonio Rimuru con quien cruza espadas, la prudencia ciertamente estaría en orden. Vengo a los 2 ahora porque no quiero que crucen espadas. Si matan a Hinata, ¿qué harías, Lumanas? Lois, Lumanas interrumpió a regañadientes, eso es suficiente de ti. Tú también, Gunther. Una sola aparición mía es todo lo que se necesita, ¿no? Entonces podemos eliminar la fuente. Los 3 siervos odiaban cuando uno de ellos entraba en el territorio de otro, lo que era una fuente de frustración para Lumanas. Lois lo sabía, por lo que esta vez se remitió a Gunther. Sí, mi señora. Me disculpo. Los 2 inclinaron sus cabezas mansamente. Lumanas les dio un resoplido. Como Roy se ha ido, tendré que reajustar sus tareas. En este momento, sin embargo, no tengo tiempo para ello. Los 2, síganme. Ella comenzó a caminar, en toda su solemne majestad. Los 2 demonios estaban listos para seguirla. Sí, mi señora, permíteme, mi señora. Entonces Lumana se detuvo por un momento, girándose hacia el ataúd en el que dormía su amada. Espérame, de acuerdo. Luego susurró el nombre de la preciosa chica dentro, antes de acariciar la puerta de la cámara y cerrarla detrás de ella. Silenciosamente, encerrada por la barrera mágica masiva de Lumanas, la cámara se deslizó hacia la verdadera oscuridad. Damnada del oro,
uno de los líderes de la sociedad secreta de Cerberus, finalmente había regresado a Falmouth desde su reunión clandestina con los 5 ancianos. Ahora estaba en Migam, en el campo, y dado lo bien que conocía al hambriento condenado Migam, no se había olvidado de aplacarlo con suficientes regalos para ganarse su confianza. Esta vez, también, un pequeño soborno fue todo lo que necesitó para permitir que un protegido suyo residiera en Migam. Edmaris también estaba allí ahora, en un lugar no revelado, y Damrada sabía que este dominio se convertiría en el ojo de la tormenta en poco tiempo. Edward, el nuevo rey, había arrastrado una fuerza de 20.000 hacia las fronteras de este dominio. Damrada también lo sabía. Difundir la noticia de que el campeón John mantenía al viejo rey, Edmaris, a salvo, era suficiente para convencer a Edward de que los dos estaban conspirando contra él. Ese armisticio, después de todo, fue firmado unilateralmente por Edmaris. No había necesidad de mantenerlo, Edward lo había dejado muy claro. Y como Edward le dijo a su gente, había intentado razonar sinceramente con ellos, solo para que Edmaris y John asaltaran sus arcas reales y les robaran su dinero. Para los habitantes urbanos de Falmouth, muy lejos de las tierras fronterizas, un héroe incapaz de otra cosa que el combate no era tan digno de su apreciación. Después de todo, estar tan seguros en sus ciudades les hizo subestimar la necesidad de una defensa robusta. Algunos incluso cuestionaron la necesidad de mantener a personas como John y su fuerza alimentadas con el erario público. Era divertido ver cómo la gran mayoría de personas no se daba cuenta de que la seguridad tenía un precio. En medio de esto, el anuncio de que el campeón John y el viejo rey, Edmaris, habían malversado los fondos de reparación enfureció a la clase alta de Falmouth. Más y más de ellos ofrecieron voluntariamente su apoyo a Edward, nadie dudaba de su superioridad moral en esta cuestión. Y con ese apoyo incitándolo, Edward había desplegado sus tropas. Si las tendencias actuales continuaban, no pasaría mucho tiempo antes de que John y Edmaris fueran arrestados por cargos falsos y ejecutados. No estarían dispuestos a aceptar eso, por supuesto, lo que significaba que la guerra estaba en el horizonte, justo como Damrada la preparó. John solo tenía unos 5.000 soldados aquí en Migam, pero habían estado recibiendo refuerzos durante los últimos 3 días. Así que Rimuru no abandonaba a John después de todo. Qué terriblemente ingenuo de su parte. Ahora Inata la Iluminada tiene más posibilidades de victoria que nunca. Quizás ahora es el momento de moverse. Esto también estaba dentro del reino de la imaginación de Damrada. En un nivel totalmente personal, le encantaría que Inata pudiera ser sacada de la escena para siempre. Era probable que supiera que sus mentiras se habían aprovechado de ella, por lo que era mejor eliminarla antes de que se interpusiera. Damrada dudaba que alguna vez lo perdonara por eso, y necesitaba tener eso en cuenta durante sus operaciones en las naciones occidentales. Por ahora, sin embargo, tendría que dejar a Inata en manos de los 5 ancianos. Cualquier intervención más directa con ella sería demasiado peligrosa. Bueno. No es como si esta misión fuera a terminar en fracaso. El líder de Cerberus le ordenó desencadenar una guerra en esta región. Nada más. En lo que respecta a Damrada, su trabajo ya estaba hecho, por lo que sería una apuesta más inteligente retirarse antes de que Inata regresara. Pero solo quedaba un poco de asuntos pendientes. A Damrada no le importaba quién ganara entre el héroe y el nuevo rey, pero si quería asegurar ganancias futuras, tenía una promesa que cumplir con los 5 ancianos. El demonio tenía que ser asesinado. Aquí, sin embargo, fue donde sus planes comenzaron a fallar. El conde Nidol Migam había avisado a Damrada de una reunión interna celebrada en su dominio, y a juzgar por el informe, este demonio también apuntaba a un final rápido de la batalla. ¿Qué significaría esto para él? Significaba que el nuevo rey y el demonio querían 2 cosas completamente diferentes para Falmouth. Edward no tenía intención de iniciar hostilidades contra Rimuru. Las fuerzas monstruosas claramente superaban a las suyas, y no había forma de que Falmouth pudiera vencer a Tempest solo. Pero a pesar de eso, Rimuru todavía había enviado refuerzos al héroe John. Eso le indicó a Damrada que no tenía miedo a la guerra, en caso de que fuera así. Toda esa charla sobre una causa justa se dejaría de lado en el momento en que el rey demonio se pusiera del lado de Edmaris. Había cambiado de opinión, al parecer. Esto le dio a Damrada cierta preocupación. En medio de sus investigaciones mientras buscaba al demonio, había llegado a enterarse de que el demonio Rasen ahora estaba sirviendo al demonio que Damrada estaba tratando de matar, no a Edmaris. Lo que significaba, fue ese demonio el que derrotó a Rasen, y no el mismo Rimuru. Este no es un demonio común con forma física en este mundo, entonces. Quizás un demonio más viejo ha sido revivido. La idea lo hizo hacer una mueca. No había suficiente información para trabajar, ni siquiera el líder de Cerberus proporcionó ninguna información sobre el demonio.
Este adversario, razonó, tendría que ser considerado al menos un archidemonio moderno, posiblemente más viejo. La fuerza de este tipo de demonio dependía en gran medida de su edad, y aunque los modernos eran una cosa, los archidemonios intermedios, de 200 o 300 años, eran una amenaza de clase de calamidad. Un medieval, que tiene casi un milenio de edad, podría ser lo suficientemente poderosa como para servir como ayudante de un rey demonio. Era un nivel de fuerza completamente diferente de algún demonio evolucionado de nivel inferior. Si un archidemonio así estaba en este mundo, era una noticia devastadora, una amenaza para la humanidad como una preocupación constante. Vale la pena señalar que los seres humanos solo habían convocado con éxito demonios hasta el nivel de edad medieval. Eso es lo que mostraban los registros, y tenía sentido, porque cualquier cosa más poderosa que eso significaría el fin de las almas de los invocadores. Serían consumidos de inmediato. Es por eso que la última investigación del Imperio del Este exigía regularmente limitaciones en la invocación de demonios, aunque se necesitaba un invocador de clase héroe para hacer que un archidemonio hiciera lo que quisiera en primer lugar. Pero el demonio Rasen, murmuró Damrada. Sí, el nombre de Rasen era conocido en todo el Imperio. Poder como el suyo era fácilmente el rival para un demonio de edad medieval. Si hubiera un demonio por ahí que pudiera derrotar a personas como él. Además, los 5 ancianos parecían estar tramando bastante descaradamente entre ellos. Eso también despertó un poco su curiosidad, pero sus instintos le dijeron que este era el nido de una avispa, que era mejor no molestar. Mejor hacer mi escape, pensó, antes de que quede atrapado en otra cosa. ¿Pasa algo, Damdada-sama?, dijo su criado, respondiendo a las palabras que se dijo a sí mismo. Damdada le devolvió la sonrisa débilmente. Jejeje. Esto está demasiado caliente para tocarlo. Por ahora no tengo nada más que decir, y consideraría prudente prestar atención a ese consejo. ¿Perdón? Nos estamos retirando. Deja 2 o más observadores atrás y ordena a todos los demás que abandonen esta nación. Sí, señor. ¿Y usted, Damdada-sama? Extenderé mis saludos formales al rey Edward y luego haré una visita a Tempest. Pero pensé que le aconsejaron descansar. J.E. ¿O lo haré? Por ahora, dejaré de maniobrar detrás de escena, en favor de otros avances. Después de todo, no hay una ley contra un comerciante adecuado que solicite una audiencia con el rey demonio Rimuru para mejorar su negocio. Ya veo. Muy bien, ¿y qué debemos hacer con los 6 contratistas que trajimos de nuestra patria? Los llevaremos al nuevo rey. Serán un buen recuerdo para él. Entonces, todo será empujado sobre los hombros del rey Edward. Si quieres decirlo groseramente, sí. Sería un favor para Edward, todo mientras cumplo mi promesa a los 5 ancianos. Estos contratistas eran una organización del Imperio del Este que tenía aproximadamente el mismo propósito que el Gremio Libre de las Naciones Occidentales. Eran un grupo que asignaba trabajo a profesiones especializadas, incluidos los cazadores de demonios que trabajaban a tiempo completo persiguiendo a los demonios del reino. Solo a los mejores y más experimentados luchadores contra monstruos se les otorgaría una licencia para esta profesión, y Damdada había pagado una suma ostentosa para traer a 6 de estos cazadores de demonios con él. Había esperado usarlos como publicidad para los contratistas en general, pero ahora sentía que las cosas eran demasiado peligrosas incluso para ellos. ¿Pero realmente necesitamos estar tan en guardia? ¿Todavía no hemos recuperado completamente nuestra inversión? Ya veremos, ya veremos. Puede que lo esté pensando demasiado, pero me gusta confiar en mis instintos. Tampoco soy tan tonto como para perder mi vida cuando debería haber recortado mis pérdidas. Sí, mis disculpas por dudar de usted. En ese caso, comenzaré a prepararnos para nuestro retiro. Bueno. Y prepararé otro regalo para el nuevo rey. El criado salió de la habitación. Los preparativos fueron rápidos después de eso, y antes de mucho más tiempo, Damrada había dejado a Migam detrás de él. Tenía razón al hacerlo, ya que, si se hubiera demorado un poco más, podría haber tenido un demonio enojado tratando de matarlo. Edward, recién coronado rey de Falmouth, estaba fuera de sí de la emoción. La nobleza a través de la tierra estaba cayendo sobre sí mismos para prometer su apoyo a él, expandiendo y fortaleciendo sus fuerzas. Le sorprendió ver al campeón Yom del lado de Edmaris, su hermano mayor, y cuando Rimuru se puso del lado de Yom, temió que todo su plan fracasara. Pero los cielos no lo habían abandonado. Con el arzobispo recién muerto, las ruedas habían comenzado a girar. Hinata misma se fue a matar a Rimuru, le habían informado, con las fuerzas de paladines a cuestas. Aún mejor, los héroes del Sacro Imperio de Ruberios, los 3 guerreros sabios,
los oficiales reales superados solo por la fuerza de Hinata, habían ofrecido su apoyo a la causa de Edward, desplegando a los caballeros del templo para el esfuerzo. La etiqueta de enemigo de Dios aún no se había anunciado formalmente, pero dado este despliegue, tenía que ser cuestión de tiempo. A los caballeros del templo se les asignó la tarea de derrotar al demonio que mató a Regem, pero eso era solo una excusa conveniente. En la mente de Edward, en realidad estaban apuntando a montar una resistencia contra el rey demonio Rimuru, armados con una enorme fuerza que era esencialmente los ejércitos de las naciones occidentales. Por eso les concedió un paso seguro por sus tierras, así como el derecho a participar en cualquier actividad militar que les pareciera conveniente. No tenía intención de enredarse con Rimuru, pero dadas las circunstancias, eso no importaba. No había forma de que Hinata perdiera ante el rey demonio, y con esta gran fuerza, razonó, derrotar a las fuerzas de la Tempest no era imposible en absoluto. Beldora seguía siendo una preocupación, pero siendo un dragón tan quisquilloso, las fuerzas combinadas de las naciones occidentales deberían poder sellarlo una vez más. Ahora necesitaba una causa justa para vincular todos estos esfuerzos, y eso ya estaba solucionado. Un poderoso comerciante del este lo había visitado, trayendo una carta del condenado Olmigam. Era una solicitud de ayuda, y al instante resolvió todos los problemas de Edward. No le llevó mucho tiempo llegar a una conclusión. Con refuerzos que fluyen a través de la frontera desde todos los lados, podría ser mejor usar el rescate de Migam como una excusa para desplegar al ejército. Una guerra total no estaba en sus planes, pero desplegar su fuerza fuera de los muros de la ciudad debería ser lo suficientemente disuasorio. No había nadie alrededor de Edward para advertirle lo contrario, de lo cual se arrepentiría más tarde, mientras enviaba la orden. A los ojos de Glenda, el plan había salido muy mal, pero ese tipo de cosas se daban por hecho en el campo de batalla. Solo tenía que ajustar sus tácticas, hacer que las cosas funcionaran más a su manera, y estaría bien. Mirándolo de esa manera, las cosas no le parecían tan malas. Una gran cantidad de naciones se interesaban por sus movimientos, y un ejército de periodistas estaba aquí para verla en acción. Todo estaba preparado tal como ella lo quería. Que Rimuru no se centrara exclusivamente en Hinata fue una sorpresa no deseada, pero como Glenda lo vio, solo significaba que extendió sus fuerzas demasiado para su propio bien. No era un problema. Damrada había huido del país, pero había dejado un equipo de expertos antidemonios con el rey Edward como símbolo de buena voluntad, cada uno con una clasificación de AO superior. Ella pensó que se podía confiar en ellos para hacer su trabajo. No hay razón para no sacrificarlos, si es necesario, pensó Glenda distraídamente. No importa cómo resultara, ella creía optimistamente que el demonio estaría fuera de su liga. Ese ambiente de superioridad no duró mucho. J.E., 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 diablo, el demonio en cuestión, dejó escapar una risa malvada mientras extendía sus alas de murciélago, parecía un heraldo del apocalipsis mientras examinaba la tierra de abajo. Estaba buscando a los traidores que lo delataron, causándole vergüenza frente a su amado Rimuru, y no estaba precisamente de buen humor. Ni una sola vez en su vida había sentido algo parecido al miedo. Pero la sola idea de ser relevado de sus deberes laborales lo hizo estremecerse. Imaginar a Rimuru mirándolo y diciendo, está bien, puedes irte ahora, enviaba escalofríos por su columna vertebral. El terror lo destrozó. Ahora, Diablo tenía que hacer pagar a las personas responsables de ese sentimiento. Contempló lo que haría una vez que los rastreara. Con una sonrisa aterradora, luego encontró a Edward, el nuevo rey, en la retaguardia de las fuerzas. Con él estaban varios otros que se destacaban entre la multitud en cuanto a fuerza, al menos un poco, lo suficiente como para que al menos pudieran enfrentarse cara a cara con Diablo. Parte de los 10 grandes santos, tal vez. Rimuru le indicó que no matara a nadie que no estuviera involucrado. Si estaban involucrados, eso no se aplicaba, al menos así fue como Diablo y Akuro, su supervisor, interpretaron la misiva. Cualquier tropa que no se defienda se dejaría ir, por supuesto, pero si intentaban luchar contra él, ese ya sería un asunto diferente, especialmente si decidían iniciar las hostilidades ellos mismos. Entonces, no había necesidad de piedad. Resistiendo el impulso de saludar a este nuevo rey de inmediato, Diablo envió una comunicación de pensamiento, informando sus hallazgos a Akuro. Akuro-sama, he encontrado un destacado entre ellos que se dirige hacia ti. Supongo que debería mantener ocupado a Ranga-sama. Entendido, es mejor no matarlo. Sí. Creo que está relacionado con Ruberius, el origen de esos rumores en mi contra. Capturarlo vivo lo convertiría en un peón útil en nuestras negociaciones. Muy bien. Informaré a Aranga. Además,
Este objetivo está liderando aproximadamente 5.000 tropas. Según la clasificación del gremio libre, esto incluye varios luchadores calificados al menos con una A. Perfecto, entonces. Enviamos a Gopta y Gabiru hacia ellos. Sí, una buena idea. Estoy seguro de que esta es una batalla que no pueden perder, pero... no necesita preocuparse. Los estaré observando, así que siéntase libre de hacer lo que deba. Me alivia escuchar eso de usted. Disculpe, entonces... no te esfuerces demasiado. Con su informe dado, ahora no había necesidad de moderación. Voló hacia su presa. La escena de Diablo entrando de la nada congeló la sangre en las venas de Edward. Saare, disfrutando de una taza de té con él, apenas pudo reaccionar. Hola a todos, creo que nos hemos visto antes, Rey Edward. Me llamo Diablo. Les dio una elegante reverencia. Antes de que pudiera terminar su saludo, el caballero capitán de Edward estaba ladrando órdenes. Prepárense, tomen posiciones defensivas, protejan al rey Edward. La Guardia Real entró en acción, agarró a Edward y lo arrastró hacia la retaguardia. El guardia instantáneamente formó una línea de defensa para cubrir a Edward y crear un muro humano entre el demonio y el rey. Diablo se tomó su tiempo para reaccionar, simplemente parado allí mientras todas estas tropas corrían alrededor. En lo que respecta al demonio, su objetivo estaba a la vista. El trabajo duro ya estaba hecho. No había razón para una prisa indebida. En ese instante, Diablo se vio rodeado por Saar y sus fuerzas, cubriendo la gran y opulenta tienda real frente a la cual el demonio había aterrizado. Los miró a todos, disfrutando de la vista, pero aunque nadie lo notó, sus ojos ardían de ira. Pronto, un grupo apareció en escena, curiosos por ver lo que estaba sucediendo. Diablo seguía sonriendo. No haré daño a ninguno de ustedes. Solo quédense allí para mí, por favor. Luego, con un chasquido de sus dedos, los periodistas se cubrieron con una barrera, un poco de consideración útil por parte de Diablo, para evitar daños colaterales. También tenía la intención de sugerir que salir de la barrera sería visto como hostilidad castigada con la muerte, pero los periodistas, por suerte para ellos, ni siquiera consideraron ese pensamiento. Para cuando las fuerzas estuvieron en posición, Edward había recuperado parte de su compostura. Bien, el agente del rey demonio Rimuru. Entonces, ¿puedo preguntar qué te trae por aquí? El saludo puede haber faltado mucho en el camino de la majestad real, pero ciertamente logró sonar pomposo. Jejejeje. O, solo una advertencia para ti. ¿Una advertencia? ¿De qué tipo? Envía a tus tropas de regreso de inmediato y mantén conversaciones con Yom-sama. Entonces no tendrás que probar el tipo de miedo que es mejor que no conocer. Para las apariencias, al menos, comenzó recomendando conversaciones. Sin embargo, eso no era lo que Diablo realmente buscaba. En todo caso, sería un dolor para Diablo si Edward realmente lo aceptaba. Jajaja. ¿Qué propuesta tan extraña es esta? Además, todo esto comenzó cuando mi hermano malversó el dinero de reparación de nuestras cuentas. Simplemente estamos tratando de recuperar estos fondos, en un gesto de sinceridad hacia su nación. No veo la necesidad de que te metas en nuestros asuntos. Ya veo, entonces estás declarando tu intención de cumplir con nuestros acuerdos de paz. Por supuesto. Aunque ahora veo que no había necesidad de hacerlo, casi me engañé a mí mismo. ¿Engañarse? Basta de jugar tonto. Estás conspirando con mi hermano Edmaris para cobrarnos el doble de las reparaciones, ¿no? No creas que no he visto a través de tus pequeñas artimañas. No hay nada con que defenderse, ¿verdad? Ya sea que se llame a sí mismo un rey demonio o no, este tipo de Rimuru ya ha demostrado cuán superficial es para mí. Busca saquearnos, por medios justos o sucios, y está esparciendo las semillas de la guerra por toda la tierra, ¿no es así? Pero qué pena, ¿no? Puede que hayas matado al arzobispo Regem en un intento por mantenerlo en silencio, pero sus palabras están registradas aquí. Edward tomó el silencio de Diablo como una invitación a charlar sin parar. La bola de cristal que sacó se sostuvo por encima de su cabeza, asegurando que la prensa pudiera verla. Representaba un Regem de aspecto muy demacrado, tal vez después de una sesión de tortura o dos. No tenía intención de traicionarte, él gritó. Por favor, perdóname. Cualquier espectador podría decir que este era un video de los últimos momentos de Regem en este mundo, y lo creerían. ¿Y qué prueba esta pieza de evidencia? Preguntó Diablo. Edward se echó a reír, claramente considerándolo una pregunta tonta. ¿No lo ves? Glenda-sama de allí nos trajo esto. Te infiltraste en Ruberius y mataste a Regem-sama, ¿no?
Tal vez pensaste que meras amenazas lo intimidarían para que hiciera lo que quisieras, pero su fe superó tu terror, entonces temiste que le contara al mundo sobre tus crímenes, y te llevó a hacer esto. Miró a Diablo y lo desafió a responder. La sonrisa de Diablo permaneció intacta. Qué impresionante, un simple ser humano capaz de superar su miedo a mí. Esa es una broma bastante divertida. No esquives la pregunta. Has visto la evidencia en tu contra, no puedes simplemente salir de allí, suficiente de ti. Cierra el hocico. La voz tranquila de Diablo interrumpió al nuevo rey mientras intentaba mostrar su dignidad a la prensa. Por un solo momento, su sonrisa desapareció. Reemplazada fue un terror horrible, estéril e insondable. Esta farsa ha terminado. No puedo disfrutar de una batalla de ingenio si no traes nada a la competición. Las palabras fueron suficientes para congelar a Edward donde estaba parado. Había pensado en explicar la verdad en detalle para demostrar mi inocencia, pero veo que sería una pérdida de tiempo. Después de todo, los humanos están diseñados para creer solo lo que quieren creer. ¿Pero hay una manera más fácil de probar mi caso? ¿Qué estás diciendo? El cambio en la actitud de Diablo intimidó a Edward. Solo ahora se dio cuenta de que este enfoque suyo podría no haber sido la idea más inteligente. ¿Te gustaría que demostrara mi inocencia, no? Continuó Diablo. Si alguien aquí es capaz de superar su miedo a mí, con mucho gusto admitiré la derrota. Pero déjame advertirte, nunca antes he sido derrotado. Si buscas desafiarme, entonces prepárate para enfrentar las consecuencias. Su voz era tan tranquila como siempre. Pero dentro de esos ojos dorados suyos, un par de pupilas carmesíes ardían de rabia. Si esto fuera solo con él, Diablo todavía podría haberse mantenido a raya, pero Edward también había decidido calumniar cruelmente a Rimuru. Y en ese momento, la suerte de Edward se acabó. Mátenlo, gritó el asustado Edward. Encárguense del demonio de inmediato. Los cazadores de demonios mezclados con los soldados que custodiaban al rey estaban esperando esta orden. Todos saltaron simultáneamente y atacaron a Diablo. ¿Superar nuestro miedo a ti? Demasiado fácil. Puedes pensar que eres invencible como un archidemonio, pero nos topamos con demonios como tú en nuestra patria todo el tiempo. Ningún demonio puede sobrevivir por mucho tiempo si pulveriza su forma física, eso se aplica incluso a un archidemonio. Hemos hecho nuestra tarea sobre cómo manejar demonios como tú, no subestimes a los humanos. Los cazadores trabajaron en conjunto mientras le gritaban, entrando en una formación letal. Tenían su foco en Diablo, a pesar de bañarlo con insultos. Diablo, después de todo, tenía un nombre, y un archidemonios nombrado estaba por encima de la norma en cuanto a amenazas. ¿Qué? No hay respuesta, entonces. Todos ladran, pero no muerden, Balanceando cadenas especiales de aleación compuesta imbuidas con el elemento sagrado, inmovilizaron a Diablo, atando sus brazos y piernas. Su primer movimiento había tenido éxito, y les hizo ceder un poco su precaución. El Imperio del Este, para bien o para mal, tenía más experiencia con demonios merodeadores que las naciones occidentales. Esto supuestamente se debía a una fortaleza demoníaca en el este que dominaba una cantidad gigantesca de poder, pero de cualquier manera, también significaba que los cazadores de demonios realmente eran luchadores bien entrenados en el arte de las tácticas antidemonios. Un archidemonio era estrictamente una leyenda en Occidente, pero en el este, habían llevado a cabo una extensa investigación sobre demonios, dividiéndolos en categorías y elaborando estrategias para cada tipo. El líder de los cazadores de demonios había vinculado a Diablo como un demonio de la Edad Medieval, pero teniendo en cuenta su estado nombrado, parecía más sensato tratarlo como uno antiguo. Un miembro de la nobleza demoníaca, dotado de un poder masivo, inteligencia y tal vez incluso un vasto ejército de parientes. La amenaza no podía ser subestimada, pero el líder todavía creía en sus posibilidades de victoria. Había experimentado varias peleas contra archidemonios, y nunca dudó de las habilidades de toma de decisiones que aprendió de esas batallas. ¿Estás listo, entonces? Por eso la pregunta de Diablo le parecía tan desconcertante. ¿Qué? Quiero decir, si has hecho tus preparativos, agradecería una señal de inicio. El líder no entendió lo que el demonio sereno quería decir. Él ocultó su preocupación, tratando de sonar lo más desafiante posible. ¿Estás diciendo que no te interpondrás en nuestro camino, sin importar lo que hagamos? ¿Por qué lo haría? Con todo el esfuerzo que estás poniendo claramente, no quiero interferir, ¿sabes? Esto hará que el miedo sea mucho más vívido. J.E. No juegues con nosotros, demonio, tu excesiva arrogancia será tu perdición. Las bromas de Diablo provocaron un ligero escalofrío en las mentes de los cazadores de demonios.
Los demonios como él a menudo despreciaban a las personas, sobreestimando sus propias habilidades. Con ese conocimiento en mente, Diablo no se aventuraba lejos del típico guión de demonio. Esta vez, sin embargo, estaba entregando estas líneas mientras ya estaba encadenado al suelo. Incluso un cazador de demonios experimentado se desanimaría con tanta confianza. Aún así, estos eran profesionales. No tardaron ni un solo segundo, ejecutando las rutinas de entrenamiento que repetían día tras día. Te arrepentirás de tu arrogancia en el infierno, destrúyelo ahora, rayo. Mientras el rey Edward, los periodistas de naciones de todo el mundo, Saare y el resto de la Guardia Real de Ruberius observaban, a Diablo lo asaron con destellos cegadores de electricidad. ¿Qué dices ahora? ¿Qué sabor tiene para ti un rayo natural sin infusión de magia? Un demonio como tú está protegido por capas de barreras, lo sabemos, pero qué pena para ti, con nuestra tecnología imperial, podemos atravesar tus defensas. A los demonios se les debe otorgar forma física para ejercer su voluntad en este mundo, con tu cuerpo destruido, no hay nada que puedas hacer. Los cazadores de demonios parecían tratar su victoria como un hecho. Cualquier fuerza impulsada por la magia podría ser fácilmente bloqueada por una barrera construida para ese propósito. En respuesta, el Imperio del Este había investigado armas que no dependían de la magia para funcionar. Este truco de rayos era uno de ellos, lo último en tecnología antidemonios, y escuchar eso hizo que el terror de Edward se calmara un poco. Maravilloso, gritó aliviado. En verdad, ustedes son los héroes de Oriente, debo aumentar mi recompensa para ese comerciante. Su rostro estaba retorcido de alegría mientras miraba a Diablo. El rayo estaba asando vivo al demonio, ¿o no? Los destellos de luz ya habían envuelto completamente su cuerpo, pero esa sonrisa aún estaba en los labios de Diablo. Solo Saare y Glenda se dieron cuenta de esto al principio. Les preocupaba. El líder de los cazadores de demonios, sin embargo, estaba desconcertado por otra cosa. Esto no debería estar sucediendo, porque no hay una sola marca de quemadura en su ropa. Entonces lo vio. Esa malvada, malvada sonrisa. Tetú. J.E., 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 J.E. Un esfuerzo bastante escaso. Demasiado exiguo, de hecho, pensaste que esto sería suficiente en mi contra. Después de todo ese arduo trabajo, no puedo evitar llamarlo una decepción. Diablo casualmente levantó un brazo. En el momento en que lo hizo, las cadenas que lo ataban se hicieron añicos. ¡Wow! NNGH. Con una fuerza increíble, Diablo arrancó las cadenas de aleación reforzada de su cuerpo. Tetú, monstruo. Se rió de las palabras de sorpresa de la boca del líder. Bien, entonces, dijo Diablo, como si nada hubiera pasado. Ahora para la prueba de selección. Espera, esto es una locura, ¿porque el rayo no funcionó en ti? Por incredulidad, o tal vez para desviar su terror inminente, el líder tuvo que hacer la pregunta. Diablo tuvo la amabilidad de proporcionar una respuesta detallada. ¿Por qué preguntas? Es sencillo. Estoy equipado con una fuerte resistencia a las influencias naturales, incluidas las descargas eléctricas. Tu ataque en este momento fue un golpe tan simple contra mí que ni siquiera merecía construir una barrera defensiva para contrarrestarlo. ¿Es eso satisfactorio? El líder comenzó a temblar visiblemente. En todo caso, fue valiente de su parte. El resto de los cazadores, al darse cuenta del asombro detrás de la declaración de Diablo, ya habían caído gritando al suelo. ¡Ah! Aléjate, detente, aléjate de mí. No, ayúdenme. Eran cazadores de demonios de primera clase, valientes guerreros entrenados para la batalla. Y no estaban solos. A excepción de los periodistas protegidos, todos los que presenciaron esta escena sintieron que sus espinas se congelaban. Edward se desmayó justo donde estaba, soltando espuma por la boca, y también su guardia real. ¿Qué acaba de suceder? El líder podía verlo lo suficientemente bien, este terror abrumador, la pura presión que este demonio les estaba enviando. Para decirlo de la manera más simple posible, todo lo que Diablo hizo fue desatar todo el peso de su aura, pero esa aura era lo suficientemente desalentadora en sí misma como para matar. Oh, entonces solo 3 de ustedes pasaron la prueba. Bueno, supongo que merecen elogios por resistir a mí aquí el rey demonio. Por la presente, ¿tienen mi permiso para enfrentarme? Al escuchar esto, incluso cuando sintió el terror cerrándose alrededor de su garganta, el líder se dio la vuelta. Allí, tal como prometió Diablo, quedaron los otros 2 en pie, Saare y Glenda, el joven y la belleza salvaje. Verlos aparentemente inmóviles ayudó al líder a recuperar su mente. Todo está bien.
Todavía está bien. Los guerreros sabios no nos defraudarán, son verdaderamente los héroes de Occidente. Puede que mis cazadores hayan caído, pero con estos dos a mano, la victoria aún podría ser nuestra. Animado, el líder se giró hacia Diablo. J.E. J.E. Sí, eres el sirviente de tu rey demonio. Solo eres bueno para farolear, dices. Eso dije. Llamaste a eso, aquí del rey demonio, justo ahora, ¿no? Se necesita un monstruo de clase de rey demonio para ejercer esa habilidad, y eres un archidemonio del nivel más alto entre las razas demoníacas. Es imposible que te conviertas en un rey demonio, eso prueba que eres un mentiroso. En Oriente, este hecho se consideraba una investigación altamente clasificada. Sabía que los demonios tenían un límite superior para la cantidad de magia que sus cuerpos podían almacenar. Este era un número establecido para todos ellos, a pesar de que podían diferir en otras formas de fuerza. Los demonios mayores tendrían más experiencia en batalla, lo que les permitiría formar mejores estrategias para conservar su magia y exprimir todo lo que pudieran de ella. Esta también era una razón para no temer a los demonios tanto como la gente solía hacerlo, ya que, si conocías el límite mágico de tu enemigo, podrías trabajar con eso, sin importar cómo intentaran impedirlo. El conocimiento es poder, y tener el conocimiento correcto puede evitar que un farol obvio nuble tu mente. Ya veo. Eso es correcto e incorrecto. Es cierto que los demonios como yo estamos limitados en nuestro recuento de magia. Sin embargo, es posible evolucionar al siguiente nivel, suponiendo que se cumplan las condiciones adecuadas. ¿Ah? Creo que Rojo sería un ejemplo lo suficientemente famoso como para que lo conozcas. Rojo, ¿qué es lo que tú? Y entonces un cierto demonio cruzó por la mente del líder. Uno famoso, toda su existencia era la excepción que demostraba la regla. Sería bastante simple obtener el título de rey demonio, ¿sabes? Todo lo que se necesita es que uno de nosotros desarrolle nuestra fuerza hasta el nivel máximo y luego viva por al menos 2000 años. Apenas necesitaría trabajar para ello. Diablo lo hizo sonar fácil, pero en realidad, era endiabladamente difícil. Como forma de vida espiritual, los demonios naturalmente disfrutaban del combate. Incluso si nunca fueron convocados al reino físico, la batalla era una parte constante de la vida en el mundo espiritual. Perder una pelea allí golpearía las magículas fuera de tu límite superior, lo que significaba que algunos demonios realmente se disolvían con el tiempo. Alcanzar el máximo de uno y luego mantenerlo durante 2 milenios, básicamente significaba convertirse en un archidemonio y construir un récord invicto todo el tiempo, ni siquiera una sola derrota. El líder de los cazadores de demonios no era consciente de eso por sí mismo, pero incluso él tenía el presentimiento de que Diablo estaba minimizando la apuesta involucrada. Pero la referencia casual al rojo fue lo que atrajo su atención. Diablo estaba hablando de ese gobernante absoluto, el famoso demonio, como si fueran amigos casuales. No puede ser. De todas las cosas, no podría ser que la sociedad demoníaca trabajaba en una relación estrictamente jerárquica, de acuerdo con una teoría presentada por Gadrasama, el gran hechicero del Imperio Oriental. Esta jerarquía era de naturaleza estricta, aplicada por igual tanto a los demonios progenitores como a los miembros de nivel superior de cada tipo de demonio. Uno de nivel inferior que se refería a uno de nivel superior sin algún honorífico era tan impensable como el fin del mundo. Pero quizás la blanca sería más famosa en el este donde creciste. La sentí usando su Aki el rey demonio allí hace un tiempo. El comentario despejó la neblina de la mente del líder. Recordó los eventos de hace varios años, justo antes de que Blanc, el temible progenitor blanco, tomara forma en este mundo. Llamaron al evento Costa Sangrienta, y si hubiera salido mal, habría marcado el nacimiento de un segundo Guy Crimson, interrumpiendo el equilibrio de los reyes demonio y condenando al planeta al caos. El imperio usó su influencia para enterrar los eventos de ese día, asegurándose que el público no lo supiera. El líder palideció. Ahora lo sabía. El demonio que casualmente los llamó rojo y blanco tenía que ser al menos tan poderoso como el que causó la Costa Sangrienta. Eso no puede ser posible. ¿Ahí? ¿No hay forma de que ganemos? Es ridículo. ¿Cómo puede pasar algo así? El líder gritó internamente, y luego, con demasiada facilidad, algo se rompió. Los cazadores de demonios eran profesionales, no buscadores de emociones. No arriesgaban sus cuellos por un trabajo a menos que el dinero fuera suficiente. Si se trataba de proteger a su propia familia, eso era una cosa, pero nadie quería morir en un país extranjero lejano como este. Y ahora que el líder entendió cuán desesperadamente superado estaba, abandonó toda resistencia por inútil. Por favor, sálvame.
Soltó toda vergüenza y honor, suplicándole a Diablo. Al menos perdona mi vida, ayúdame, por favor. Diablo recompensó la pantalla con una sonrisa amable. ¿O qué está mal? Pasaste mi prueba, ¿porque no nos divertimos un poco? ¿No quieres saber si estoy faroleando o no? Deberías verlo por ti mismo. El líder estaba desesperado. No había más dudas sobre Diablo. Ahora se dio cuenta de que era un peligro supremo para él y para el resto del mundo. ¿Farol? No seas ridículo. Por favor, perdóname. Solo vine aquí por el dinero, juro que nunca más te desafiaré. Nunca haré nada para interferir contigo. Si me ordenas cortarle la garganta al rey mientras aún está inconsciente, lo haré por ti ahora mismo, por favor, cualquier cosa por mi vida. La súplica estaba tomando un tono patético. Resultó que valió la pena. En ese caso, puedes irte. Entra en la barrera en la que se encuentran los periodistas y lleva a todas las demás personas esparcidas por aquí contigo. El líder obedeció de inmediato. Sin dudarlo, sacudió a sus cazadores despiertos, ordenándoles que fueran a buscar a los caballeros caídos por él. El rey, él personalmente se alzó sobre su hombro antes de huir hacia la barrera. Ninguno de los periodistas lo reprendió por ello. Estaban demasiado ocupados vigilando este extraño giro de los acontecimientos, conteniendo la respiración con anticipación. El área frente a la tienda estaba mucho más limpia ahora, ya que Sare le dirigió una sonrisa desafiante a Diablo. Impresionante. Me resulta difícil creer que eres simplemente un archidemonio de nivel calamidad. ¿Oh, no vas a huir de mí? ¿Huir? Un comentario divertido. Me llamo Saare. Sirvo directamente al Santo Emperador de Ruberios como parte de su guardia imperial, un miembro de los 3 guerreros sabios y los 10 grandes santos que se oponen a este rey demonio suyo. ¿Pero quién eres tú? Como dije antes, me llamo Diablo. Ese es mi nombre, tal como me lo concedió el gran y poderoso Rimuru-sama. ¿Y aún no te vas a revelar? Saare intentó mantenerse amistoso y tranquilo, incluso cuando la humillación lo estaba haciendo alcanzar su punto de ebullición interno. Toda la charla de Diablo sobre personas que no lograron superar su terror fue una afrenta directa para él, pero mantuvo sus pensamientos racionales. No era el tipo que permitía que la ira sin sentido anulara su autocontrol, pero en su mente, Diablo estaba actuando demasiado desdeñoso con él. Esos cazadores de demonios del este eran una broma, presumían lo profesionales que eran, pero se veían obligados a rogar por sus vidas al final. Saare les había permitido mantener su actuación, ya que Glenda había sugerido usarlos como peones de sacrificio, pero esta actuación estaba muy por debajo de sus expectativas. Internamente, se burló del demonio que tenía delante. No debería haber esperado más de los ciudadanos privilegiados. Tenemos la tarea de proteger al Santo Emperador y al propio Dios Lúmanas. Estamos mucho más preparados para la batalla que ellos. A pesar de eso, se mantuvo en alerta más alta de lo habitual. Grigori también quería pelear, recordó, pero parece que la presa me eligió a mí. En cuyo caso, hora de hacer que se arrepienta de su arrogancia. Diablo era un nombre desconocido, no mencionado en ninguno de los textos antiguos con los que estaba familiarizado. Significaba que este no era un gran demonio, nada que representara una amenaza para él. Rojo, blanco, toda esa pretensión. ¿De qué hay que tener tanto miedo? Si este era un demonio progenitor aún sin nombre, todas las apuestas quedarían canceladas, pero... Podía decir que su enemigo no era un archidemonio regular, pero para Saare, esto no parecía preocuparle demasiado. Era el tipo de confianza que solo los verdaderamente ignorantes podían tener. Simplemente sabía muy poco acerca de demonios. A sus ojos, si este no iba a revelar su verdadera naturaleza, solo tendría que arrancar el disfraz por la fuerza. Saare, después de todo, tenía suficiente poder para luchar contra un rey demonio solo. Puede que Valentine hubiera escapado al final de su batalla, pero estaba a un pelo de matarlo. Un simple archidemonio no era motivo de alarma en absoluto. Eso explicaba por qué la actitud de Diablo molestaba tanto a Saare, pero la siguiente declaración de Diablo hizo que los guerreros sabios dudaran de sus oídos. Revelarme a mí mismo. Ah, sí. Tengo tan poco interés en la fuerza que olvidé mencionarlo. De hecho, como dices, no soy un archidemonio. De hecho, he completado mi evolución a Duque Demonio. Es similar, ¿sabes?, agregó casualmente, pero trata de recordar la diferencia. Eso realmente no le importaba a Diablo, no tanto como su nombre. Era un asunto trivial para él, pero una crisis masiva para Saare. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Qué acaba de decir el demonio delante de él? ¿Un duque demonio? Eso era, puramente una leyenda,
clasificada extraoficialmente como una amenaza a nivel de desastre, y su fuerza superaba con creces cualquier otra cosa en la familia de los demonios. Ni siquiera un espíritu de nivel superior podría aspirar a oler ese tipo de poder. Se necesitarían múltiples criaturas espirituales de clase señor para lidiar con eso. Solo unos pocos tomos muy antiguos tenían ejemplos de uno que interfería con este mundo, pero demostró que existían. Solo mira al rey demonio más fuerte que jamás haya pisado la tierra. Oh, ahora tenía sentido para Saare. Un demonio que había vivido durante milenios y se había convertido en una presencia de clase de rey demonio, como mencionó Diablo, podría evolucionar a un duque demonio a través de algún tipo de catalizador. Por supuesto que la evolución aumentaría su fuerza a niveles vertiginosos. El recuento de magia del rojo se había disparado varias veces al de un archidemonio regular, y también tenía todos esos años adicionales de experiencia. En verdad, no había límite para su fuerza. El líder de los cazadores de demonios, observando con cautela estos eventos, cayó inconsciente en el momento en que escuchó las palabras Duque Demonio. Fue vencido, no por miedo, sino por el alivio. Si realmente hubiera luchado contra ese demonio. Eso era demasiado para siquiera considerarlo. Y la alegría que sintió, evitando ese destino, literalmente lo dejó inconsciente. Nadie podría culpar al tipo. Incluso Saare fue tomado por un deseo de huir. ¿Y la parte más aterradora? Algunos tontos por ahí eran lo suficientemente locos como para dar un nombre tan raro a un archidemonio, que en el nombre del Humanas podría haber estado pensando ese Rimuru. Saare podía sentir un sudor frío brotar de cada poro de su cuerpo. Sus instintos sonaban campanas de alarma, la actitud tranquila de hace un momento ahora era apenas un recuerdo pasajero. Sabía lo imposible que era esto. Si Diablo había dado su nombre sin dudar así, significaba que realmente había alguien por ahí que se lo había concedido. Una criatura nombrada sin maestro nunca estaría tan ansiosa por compartir su nombre, ya que lo expondría a caer bajo el control de otra persona. Resultaba que el rey demonio Rimuru realmente estaba detrás de esto, pero ¿podría Rimuru, recién ascendido como un rey demonio, incluso tener la energía necesaria para nombrar un archidemonio? No tenía mucho sentido reflexionar sobre esa pregunta, pero Saare no pudo evitar preguntárselo. Su mente solo intentaba escapar de la realidad en este punto, luego sintió algo de movimiento a su lado. ¿Por qué te resistes, Saare? Deja que tú y yo eliminemos juntos a ese demonio de aspecto sexy. Glenda prácticamente le estaba gritando. No, Glenda, espera. Ya era demasiado tarde para detenerla. Como el viento, ella avanzó, acercándose sigilosamente a Diablo sin hacer ruido y empujando su cuchillo de hoja negra hacia él. Se hundió directamente en el corazón indefenso de Diablo. «¿Ah? No eres una amenaza en absoluto». Glenda se echó a reír. Ella podía ver ese golpe completado. Pero tristemente, Diablo no tenía intención de esquivar eso desde el principio. Jejejeje. Esa es ciertamente una habilidad física encomiable. Desafortunadamente, dijo rotundamente, los ataques físicos no funcionan en mí. Esa era la verdad. Diablo había adquirido un rasgo conocido como cancelar ataques cuerpo a cuerpo. Glenda saltó rápidamente a una distancia segura. No, qué molestia. Luego, ignorando la advertencia de Saare, lanzó una andanada de ataques rápidos. Incluso ya podía decir que era un enemigo formidable, ella ya no lo reprendió abiertamente como antes, y estaba tratando esto como una batalla contra un rey demonio completo, pero todo era solo algo de ejercicio para Diablo. Estaba en su propio reino, en cuanto a poder, y nada de lo que Glenda hiciera podría afectarlo. Ahora Glenda se dio cuenta de esto, o, para ser exactos, lo había sentido desde el principio. Sus verdaderas metas estaban en otra parte. Saare, resignado a su destino, se armó de valor. Incapaz de abandonar a Glenda, se unió a la batalla, desatando su fuerza espiritual y aumentando sus habilidades físicas al máximo. Blandiendo el Demon Slayer, asesino de demonios, un arma única obtenida a través de grandes cantidades de capital, cortando a Diablo. Pero no funcionó. Maldita sea, los cortes no funcionan en él. Glenda, cómprame algo de tiempo para que pueda desatar mi magia sagrada. Razonando que solo su magia más fuerte eliminaría esta amenaza, Saare le pidió una mano a Glenda. Pero no tuvo respuesta. Diablo habló en su lugar. Creo que tu compañera acaba de huir. Saare tuvo problemas para entender esto al principio. Dándose la vuelta, incrédulo de sus propios oídos, no pudo encontrar a Glenda allí. Diablo tenía razón, ella había huido de la escena hace ya mucho tiempo. Maldita puta. Gritó a todo pulmón. No logró mucho. Glenda decidió unilateralmente comenzar esta batalla, y luego dejó a Saare para lidiar con las consecuencias.
Lo enfureció, pero Diablo estaba allí, luciendo su sonrisa malvada. Era hora de que Sare se preocupara por su propia piel, no por la de ella. Puedo hacer esto. Tengo que hacer esto. Necesito mantener esto en marcha hasta que Grigori regrese. Con sus esperanzas puestas ahora en su otro compañero incondicional, Sare despertó su espíritu. Grigori había ido a la ciudad para traer al demonio hacia él. Su objetivo estaba justo aquí y, por lo tanto, debería volver pronto. Creyendo en esto, Sare se sumergió en esta desesperada batalla, un deseo fugaz que nunca tuvo ninguna esperanza de hacerse realidad. Mientras Sare se enfrentaba a estas dificultades insuperables, Grigori de los 3 guerreros sabios se encontraba en una situación desesperada. Allí, mientras corría por el campo de batalla, fue recibido por una calamidad de los cielos. Era la fuerza mercenaria que yo me había traído, aparentemente luchando para proteger la puerta de la ciudad. Estaban haciendo lo que parecía ser un buen trabajo, defendiéndose de la fuerza de vanguardia de Falmouth. Esta no era la presa a la que se suponía que Grigori debía apuntar. No le interesaba la lucha interna de Falmouth, no tenía nada que ver con él. Solo perseguía al demonio que mató al arzobispo Regiem, y su inteligencia indicó que lo encontrarían trabajando encubierto en esta ciudad. El rey Edward estaba acompañado por esos especialistas del este cuando lo vi. A menos que lo dejen escapar, dudo que tenga mucho trabajo que hacer. Pero ahora Grigori se enfrentaba a una amenaza mucho más presente que un demonio. Era un lobo gigantesco y temible en su camino. El lobo, por supuesto, era Aranga, meneando la cola con alegría mientras corría por los cielos. Era liviano, tan liviano como una pluma, y ahora sus pies no estaban pateando contra el suelo. Esto era paseo por el cielo, una técnica que solo un pequeño puñado de bestias mágicas podía esperar aprender, y que él había adquirido de forma demasiado natural. Para Aranga, sin embargo, este era un detalle trivial. Las ondas de poder liberadas de su cuerpo le traían pura alegría mientras se daba la vuelta, sintiéndose lleno de energía mágica. Sus patas, cubiertas de pelaje negro azabache, crepitaban con un rayo de color dorado, su aura liberaba electricidad al aire, tanto si Aranga lo quería como si no. Estaba controlando los rayos con los brillantes cuernos dorados en su cabeza, irradiando una fuerza como una corona, incluso mientras el pelaje infundido de rayos brillaba negro como una túnica de oscuridad. Era el rey de los lobos, y ahora tenía toda la majestad que implicaba ese título. Ahora se acercaba a la velocidad del sonido en el aire, y al instante, divisó al grupo que Diablo le mencionó. En ese instante, ya estaba de vuelta en tierra firme, justo enfrente de Grigori. Acompañando a Grigori había un pequeño puñado de la Guardia Imperial de Ruberios. Los otros 5.000 con ellos, eran la segunda ola de caballeros Falmouth enviados por Edward como refuerzos. Uno de los generales de Falmouth, un miembro inexperto de la nobleza, se acercó nerviosamente. Grigori-sama, sus órdenes. Demonios, lo sé, pensó. Todos los caballeros de primer nivel de Falmouth habían desaparecido hace mucho tiempo, borrados del mundo durante el intento anterior de invadir Tempest. Lo que quedaba eran los restos, los luchadores cuyas habilidades y capacidad intelectual no eran suficientes para unirse la última vez. Ninguno de ellos podía pensar por sí mismo, confiaban completamente en Grigori, este chico maravilloso de tierras exóticas, sin la más mínima sensación de vergüenza. General Gastón, enfrenta a las fuerzas que están detrás de nosotros. Los viste avanzar desde el suelo y el cielo, ¿verdad? La observación hizo que Gastón volviera en sí. Muy bien, ¿y usted, Grigori-sama? ¿Yo? ¿No es obvio? Tengo que enfrentarme a ese tipo. Paisan, García, ustedes dos se unirá. Unirse a Gastón y mantenerlo vigilado era lo que Grigori quería decir, pero fue interrumpido por un viento con la fuerza de una vendaval oscuro que se precipitaba. ¿Qué? A una velocidad a la que solo Grigori podía reaccionar, Ranga cargó directamente contra las fuerzas que lideraba Gastón. ¡Maldita sea!, gritó Grigori. Ese perro estúpido. Él empujó su alabarda hacia adelante con todas sus fuerzas. Ranga saltó fácilmente del peligro, luego comenzó a dar rienda suelta a su poder para destruir a toda la tropa. Saltando arriba y abajo, siguió atacando y atacando, acumulando las bajas. Ni Paisan, ni García, ni todos sus muchos compañeros pudieron evitar este festival de violencia, enviándolos a todos al suelo. Y en poco tiempo, esos colmillos estaban siendo apuntados al propio Grigori. Gopta y Gabiru estaban persiguiendo a Ranga tan rápido como podían. Vamos, Ranga, eres demasiado veloz. En efecto. Me temo que no nos quedarán tareas al final de esto. Hermano, intervino Souka, por favor, basta de quejas. Continúa la persecución. Todos estaban peleando como siempre,
pero todos sabían que eran buenos amigos. Solo los tres pensaban que lo estaban escondiendo. Correcto, bramó Gupta. Aquí vamos. Entendido. Gupta activó movimiento de sombra, acompañado por un centenar de sus jinetes Goblin. Gabiru voló hacia adelante, un centenar de miembros del equipo Iryu se unieron a él. Sokka, mientras tanto, regresó a Kurou para darle al comandante de campo su informe. Como la primera persona en el campo de batalla, Gupta fue recibido por un montón de soldados que yacían en lo que parecía un solo lugar. Los caballeros que aún estaban en la refriega formaban un círculo suelto alrededor de Ranga, manteniendo una distancia prudente y rezando para que Grigori pudiera derrotar a esta bestia. Los caballeros caídos eran todos los talentosos, o al menos, aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a Ranga y mantener a Grigori vigilado. Pagaron eso caro. Todos los reunidos estaban siendo barridos por Ranga con sus patas delanteras para asegurarse de que no los matara accidentalmente. Los rostros de todos los caballeros rezando estaban tensos por la desesperación. Sus vítores, fuertes y entusiastas al principio, ahora eran reemplazados por un silencio seco. Grigori ya estaba cubierto de pies a cabeza por heridas. La victoria, en este punto, era un sueño envuelto en otro sueño. Incluso con impenetrable, la protección de acero que cubría a Grigori, a los ojos de Ranga, era un juguete de morder un poco más duro de lo habitual. El hecho de que no pudiera ser noqueado simplemente significaba que tenía que soportar el dolor mucho más tiempo. ¡Wow! La escena medio aterrorizó a Gupta. Esto está siendo un lobo malo, Ranga, morirás si haces algo más. Sí, acordó Gabiru, debemos curarlo de inmediato. La orden hizo que Ranga se congelara en su lugar. Al darse cuenta de la triste escena a su alrededor, se encorvó, con la cola apuntando hacia abajo, encogiéndose de tamaño. Pero este humano no desea jugar por más tiempo. Grigori estaba inconsciente, con una alabarda rota todavía en su mano, mientras Ranga lo empujaba con una pata. Era una escena demasiado lamentable para Gupta y Gabiru. Solo imaginándose a sí mismos en su lugar. No lo creo, Ranga. De hecho no, es mejor detener esto por ahora, de lo contrario, Rimuru-sama te hará un increíble sermón. La mención del nombre de Rimuru obligó a Ranga a ceder. Mirándolos a los dos con sus ojos tristes, finalmente se rindió, ¿o no? Se enojará conmigo. La cara del Grigori liberado, estaba cubierta de baba, sus extremidades estaban en una variedad de direcciones ligeramente extravagantes. Solo un poco, pero el cuerpo humano no estaba diseñado para verse así. Estaba bastante golpeado, en otras palabras, y era una maravilla que continuara respirando, pero Grigori sobrevivió a todo. Y con la poción curativa que Gupta proporcionó, se recuperó por completo. Puede que su cuerpo no haya pagado el precio de la experiencia, pero su autoestima ciertamente lo hizo. En años posteriores, llegó a ser conocido en su tierra natal como el Paladín Sinofóbico 3, por razones que se negó a divulgar al público en general. Para las fuerzas restantes, Gabiru prometió no perseguirlos más si se retiraban, una oferta que el general Gastón aceptó de inmediato. La noticia se envió rápidamente a las fuerzas golpeadas y magulladas que aún atacaban la puerta de la ciudad. Así terminó el asedio en Nigama antes de que realmente comenzara. Y cuando dejó la escena, se escuchó a Gastón gritar, ¿eliminarlos? ¿Cómo podríamos vencerlos? Una cita que se hizo mucho más famosa en todo el mundo de lo que probablemente pretendía. Vamos, Grigori. Venga. Ven aquí. Sare no podría haber deseado que eso fuera más difícil para él. Pero estaba de suerte, Grigori se acercaba, sobre la espalda de Ranga. De hecho, el deseo de Sare estaba a punto de hacerse realidad en solo unos momentos más. Grigori probablemente no iba a proporcionar los servicios que estaba buscando, pero para Sare en este momento, la ignorancia era felicidad. Además, razonó, que este diablo era un demonio demasiado ridículo con el que lidiar. Aquí estaba, uno de los seres humanos más poderosos del planeta, y ni siquiera él podía sondear completamente las profundidades de la fuerza de este tipo. No había duda de diablo ahora. Realmente era más poderoso que el rey demonio Valentine. ¿Por qué se molestaría en salir de su camino para matar al arzobispo Regem? Unas pocas amenazas bien plantadas de diablo, y él podía hacer que literalmente cualquiera adorara el suelo sobre el que caminaba. Entonces, ¿por qué tuve que lidiar con esto? 3. La sinofobia es el miedo anormal a los perros, normalmente causado por una experiencia traumática referente a un canino. Sare todavía estaba haciendo todo lo posible para defenderse del aluvión de diablo, pero sabía que el final estaba cerca. Su resistencia y su agudeza mental estaban a punto de agotarse. Jejejeje.
Vamos. Pon un poco más de esfuerzo. Muéstrame una o dos habilidades interesantes. Y el demonio también disfrutaba alegremente la vista. Saare solo quería llorar. Desde el fondo de su corazón, quería irse a casa. Había sido alabado como un genio. Era longeo, gracias a su sangre élfica, y su esfuerzo intrépido lo ayudó a afinar su estilo de lucha hasta un punto máximo. Su recompensa por esto fue la habilidad única todoterreno, que le permitía comprender completamente y adquirir el arte de un oponente después de verlo solo una vez. Funcionaba según el mismo principio que el usurpador de Hinata, solo que orientado específicamente hacia las artes. Sobra decir que usar estas artes realmente requería una habilidad física superior. Saare lo sabía bien, y gracias a eso, había dominado una amplia variedad de habilidades, incluidas combinaciones complejas de magia barra diagonal, artes que se encontraban entre los movimientos más difíciles para realizar. Agregar efectos mágicos como esos a su propia aura desbloqueó el acceso a algunos cortes de espada increíblemente poderosos. Por lo tanto, prefirió usar corte espiritual, un movimiento básico de espíritu de lucha y también la mejor forma de aumentar la capacidad física. A esto agregaría cualquier elemento contra el que su enemigo actual fuera más débil, permitiéndole desatar un ataque que podría atravesar a casi cualquier enemigo. Eso era motivo de orgullo para Saare, y nada de eso funcionaba aquí. Antes de que pudiera desplegar la magia, Diablo analizó su estructura y la desmontó. Le robó a Saare su habilidad para doblegar las leyes de la naturaleza, y sin eso, no habría milagros hoy. En cambio, renunciando a la magia, optó por luchar con la espada de aura de espíritu de lucha. Maldición, susurró amargamente. Lo más frustrante de todo esto era que Diablo ni siquiera se estaba esforzando. Podía decirlo. La diferencia en la habilidad mágica por sí sola era como comparar un guerrero con un recién nacido. Lo mismo era cierto en fuerza física. Solo en habilidades tácticas, algo que se podría aprender en el campo de batalla y en ningún otro lugar, Saare podría considerarse a sí mismo cerca, pero incluso entonces, Diablo ya estaba cerrando la brecha en el espacio de esta pelea. La velocidad de su crecimiento era vertiginosa. Si quisiera, Diablo podría haber matado fácilmente a Saare en este momento. Y si no es así, eso debe significar, Diablo no tenía intención de acabar con su vida. Lo que significaba que alguien más debería haber matado a Reggie. ¿Pero quién? Sí. Hinata nunca quiso involucrarse con todo esto, y el incidente ocurrió después de que ella se fue, como si apuntara a ese momento exacto. Es tan sospechoso. Espera. Ni siquiera es sospechoso. Tenía que ser el clero de los 7 días el que estaba detrás de esto. Saare estaba seguro de eso. Y justo entonces... Saare, hemos venido a brindarte ayuda. Alégrate, destruiremos a este demonio juntos. Detén al demonio por nosotros. Nuestra magia se encargará de él. El aire se distorsionó detrás de él mientras Saare sentía una nueva presencia, una que tenía una cantidad asombrosa de fuerza. Eran los miembros del clero de los 7 días, 3 en total, y, a pesar de la forma en que lo expresaron, la magia que intentaban lanzar era demasiado peligrosa para usar en este espacio. Un buen criminal siempre sabe cómo destruir la evidencia. Y en este caso, la evidencia era cualquiera que supiera que Diablo no mató a Reggie. Lo que incluía a los periodistas. No eran idiotas, muchos de ellos ya se habían dado cuenta de lo mismo que Saare. Fue la razón por la que Diablo los mantuvo cerca. Entonces, si el clero no estaba apuntando a Diablo en absoluto. Corran, aléjense. Justo cuando Saare se giró hacia la prensa y dio esa advertencia, una bola de fuego masiva envolvió toda el área. Un rayo de fuerza candente penetró el pecho de Hinata. A toda prisa, vine a ayudarla a levantarse. Hey, ¿estás bien? NGH, Gaa. Estaba tosiendo sangre. Pero a través del dolor, ella todavía se llevó una mano al pecho, intentando lanzar un hechizo. Falló, como lo haría, dado que ya no podía hablar más. En cambio, se relajó, tendida en mis brazos. La sangre de ella comenzó a manchar mi ropa de un brillante tono carmesí. A menos que hiciera algo, Hinata iba a morir sin saber lo que sucedió. Podríamos resolver la línea de tiempo que condujo a esto más adelante. Saqué una poción de mi estómago y la rocié sobre su pecho. Pero, aunque esto normalmente comenzaría el proceso de curación de inmediato, ahora, de todos los tiempos, no pasó nada. Entendido. El sujeto Hinata Sakaguchi posee una alta resistencia a la magia. Su cuerpo desmonta automáticamente las magículas, neutralizando sus efectos. ¿Se cancela la magia? La magia no funcionará en Hinata-sama, dijo su asistente Arnaud, sacudiendo la cabeza mientras corría hacia mí.
Cualquier magia de recuperación debe ser sagrada en su alineación, de lo contrario se neutralizará en contacto. Entonces, la magia sagrada, que no funcionaba a través de las magículas, ¿estaba bien? Estas pociones eran inútiles, entonces. En ese caso, no te quedes ahí parado, lanza magia sagrada sobre ella. Necesitábamos algo más efectivo. Hinata todavía estaba viva. Si usamos magia sagrada para curarla, ella debería poder recuperarse. Después de que les grité, Arnao y los otros paladines comenzaron a actuar. Pero no pudieron moverse. Algo los estaba bloqueando, un anillo de luz, uniendo a todos los paladines. Un grupo de personas, cada una con una gran cantidad de poder, había usado un hechizo de teletransportación de alto nivel para saltar a nuestra área, restringiendo a Arnao y al resto. Los dos visitantes misteriosos se arrodillaron ante mí. Rey demonio Rimuru, es un placer conocerte. Somos miembros del clero de los 7 días, y hemos venido aquí para castigar a Hinata Sakaguchi por violar nuestras órdenes. Seguro que era descarado de su parte. Hinata estaba en el suelo, apenas consciente, Arnao y los otros paladines estaban atados, y luego aparecen estos tipos. Ya había oído hablar del clero de los 7 días antes. Adalman no parecía apreciarlos demasiado. Eran muy sospechosos. Quería aprender más de ellos, pero las cosas eran urgentes en este momento. No sé qué está pasando con ustedes, dije, tratando de parecer lo más molesto posible, pero no se interpongan entre Hinata y yo. Ya arreglamos las cosas entre nosotros, así que no la dejaré morir. El clero levantó los brazos en alto, dejando claro su desacuerdo. Desafortunadamente, debemos insistir. Hinata, la mujer allí, ha ignorado la voluntad del dios Lumanas. Esto es una blasfemia, y debemos emitir un castigo divino en respuesta. La irritación de estos tipos. Se teletransportan directamente a mi patio trasero y piensan que pueden decir lo que quieran, pero. Por favor, perdona a Hinata-sama. Ella tenía sus propias motivaciones para esto, el clero no tenía interés en los alegatos de los paladines. No me vengas esa basura, uno de ellos gritó de repente. ¿Nos engañaron a todos, no? ¿Querían a Hinata-sama muerta desde el principio? Este era el capitán de esa banda de 100, el que se había enfrentado a Sion. Entonces, de repente, las cosas comenzaron a ponerse un poco agitadas, con lo que quiero decir, el paladín que estaba junto a él sacó su espada y la hundió en el cuerpo de ese capitán. ¿Qué? Garde, tú, el capitán jadeo. ¡Qué insolencia, Leonard! Me niego a permitirte hablar tan mal de los 7 días. Estuviste conspirando con la rebelde Hinata todo el tiempo, ¿no? ¿Tú fuiste quien nos engañó? La acusación gritada creó un gran revuelo entre el resto de los paladines. Supuse que no tenían idea de quién decía la verdad. Ese era el poder político que este clero debe haber tenido sobre ellos. Pero eso no era cierto, ¿verdad? Quiero decir, ese rayo de calor o lo que sea que vino de la dirección de Garde. Lo que significa, bueno, eso significaba que no tenía idea de qué hacer a continuación. Las cosas eran tan caóticas que no había esperanza de volver a ponerlas en orden. Quería recuperar a Hinata del borde de la muerte, pero el clero estaba en mi camino, y ahora Leonard fue traicionado por sus propios hombres y en peligro mortal. Y luego el clero dice que quieren a Hinata muerta por desafiarlos, aunque no parecen ser hostiles conmigo. ¿Y ahora qué? El primer trabajo era salvar a Hinata. Shisui me pidió que lo hiciera, pero más allá de eso, creo que estábamos a solo unos pasos de resolver todo el uno con el otro. Si pudiéramos hacer las paces, supuse que eso podría conducir a relaciones más amigables tanto con la Santa Iglesia Occidental como con la nación de Ruberios. Abandonarla nunca fue una opción para mí. Miren, los escucharé a todos más tarde. Esta es mi nación, y deben seguir mis leyes mientras están aquí. Eres Arnaud, ¿verdad? Lanza tu magia curativa sobre Hinata, ahora. En realidad, mi nación no tenía leyes, pero aún tenía poder ejecutivo y tenía la intención de ejercerlo. Pero el clero de los 7 días no quedó impresionado. No podemos permitir eso. Los seguidores del luminismo han jurado lealtad absoluta al dios Lumanas. Incluso si el rey demonio Rimuru lo desea, nadie aquí ejecutará su solicitud. Estaban evitando que todos los paladines hicieran nada. Era muy molesto. No había tiempo para intentar razonar con ellos. Pensé en forzar el problema, pero tal como lo hice, Diablo me envió una comunicación de pensamiento. Rimuru-sama, tengo un informe de emergencia. ¿Qué es? Hazlo rápido, estoy un poco ocupado. Disculpe. He descubierto al asesino de Regiem.
Es un grupo conocido como el Clero de los 7 días, parecen haber ideado todos estos eventos detrás de escena. Oh. Me enfrento a 3 de ellos en este momento, y me temo que dejarlos con vida podría causarnos daño más tarde. ¿Puedes proporcionar evidencia de que son los asesinos? Tenemos un cuerpo de prensa lleno de periodistas de todo el mundo aquí como testigos, mi señor. Muy bien. ¿Permiso concedido? Aniquílalos. Sí, señor. Qué momento más impecable. Diablo definitivamente ganó una nominación para el mayordomo más valioso en este momento. No tenía idea de cómo había diseñado esto para que funcionara tan bien, pero supongo que siempre fue el hombre adecuado para el trabajo. Esto resolvió muchos acertijos de mi parte. ¿Entonces el clero de los 7 días eran los malos aquí? Sus motivos no estaban claros para mí, pero supongo que estaban detrás de Hinata, no de mí. La quería muerta, presumiblemente porque sería un problema para ellos de estar viva, y dado que ella sería un enemigo demasiado formidable para ellos, habían ideado un plan para poner al resto del mundo en su contra. El tipo que acaba de apuñalar al paladín Leonard también debe haber estado conectado con ellos, o tal vez él mismo era un miembro de los 7 días, pero de cualquier manera, este tipo Garde era el verdadero asesino aquí. Debe haber querido una muerte limpia, pero realizar el crimen justo enfrente de mí era un error. Mi detección universal estaba en funcionamiento, así que hacer el acto conmigo era como gritar, soy el asesino, mientras apretabas el gatillo. Supongo que estos fueron los chicos que juguetearon con mi mensaje para Hinata, y tuve que asumir que también interferían con los planes de Diablo. Estos fueron los culpables, y nadie más, y ahora que lo sabía, no tenía que preocuparme por dañar mi relación con Ruberius. Esta era mi nación. Originalmente, pensé que era mejor dejarlos con vida, pero también habían sido una espina en mi costado. No veía mucha necesidad de eso ahora. Si iban a correr contra mí, en vez de eso, vamos a matarlos. Entonces, dejando a Diablo para ocuparse de su propio negocio, comencé a tomar el asunto en mis propias manos. Es hora de desahogarse un poco, Benimaru, Souei. Señor. Gritaron ambos, capturen a esos dos. Si se resisten, tomen las medidas que consideren necesarias. Justo lo que estaba esperando. Como desee, Rimuru-sama. Benimaru y Souei se movieron por el clero, quienes inmediatamente me dispararon un par de miradas sucias. No deje que me molestara, Sion. Sí, mi señor. Encárgate de Garde allí por mí. Y ten cuidado. Podría ser un tipo de los 7 días disfrazado. Ya veo, entonces déjame mostrarle el pozo más profundo del infierno al exponerlo por lo que es. Ella alegremente preparó su espada. Esta vez, no la detuve. Demonios, esperaba ver a esa tonta. ¿Qué, eje? Bueno, mira esto. ¿Estás seguro? Significará una guerra total contra nosotros. Esos dos podían balbucear todo lo que quisieran. Si los dejo en paz, sería aún más problemático para nosotros más tarde, y si iba a tomar medidas aquí, mejor que cuente. Lo siento, muchachos, pero fueron demasiado lejos. Supongo que intentaron echarme la culpa del asesinato del arzobispo Regim, pero he visto todo eso. Si están peleando conmigo, supongo que saben lo que viene por ustedes, ¿no es así? Los paladines intercambiaron miradas confusas. Algunos de ellos, al menos, parecían ver las cosas a mi manera. Arnaud, mientras tanto, con una expresión enfurecida, ya tenía su espada apuntada al clero. Pero la pareja no parecía intimidada. De hecho, se estaban riendo en nuestras caras. J.E. No pensé que nos descubrirían. ¡Guau! Pero la santa ya está muerta. Rey demonio Rimuru, tú y Hinata agotaron sus fuerzas en esa batalla, ¿no? No soñaríamos con perder esta oportunidad de oro. Y si todos ustedes también saben la verdad, morirán con su rey demonio. Al menos no estaban poniendo más excusas. El clero de los 7 días lo admitió por completo, riéndose todo el tiempo. Una exhibición demasiado vulgar. Casi me enferma. No tenía ningún valor mantenerlos vivos en absoluto. Benimaru, Souei y Sion evaluaron a sus presas. Pero resulta que el clero era más astuto de lo que pensaba. Tontos. Los felicito por exponernos, pero todo ya se ha tenido en cuenta. ¿Planeamos matarlos a todos desde el principio? J.E. Comencemos. Con eso, los dos saltaron hacia atrás y flotaron en el aire. Garde se unió a ellos, revelando sus verdaderos colores antes de que Sion pudiera alcanzarlo. Luego, con los tres agrupados, construyeron un círculo mágico a gran escala en el suelo.
Esto era peligroso, ciertamente más allá de lo que un humano de inteligencia regular podía manejar, y ciertamente algo que requería preparación previa. Dentro de este círculo estábamos nosotros, dos de los tres grandes licántropos y los paladines. Tenían la intención de matarnos a todos y asegurarse de que ninguna evidencia viera la luz del día, el flare. Red de hilos demoníacos. Esferas de llamas oscuras se dispararon hacia el trío, acompañadas por un torrente de hilo de acero pegajoso lo suficientemente poderoso. Pero el único sonido que cualquiera podía escuchar era una risa aguda. Ridículo, pierdes tu tiempo, este círculo mágico desvía todos los ataques no sagrados, cualquier ataque mágico de criaturas malvadas como ustedes nunca podría penetrarlo. ¡Guau! Esos tontos. Nuestro conocimiento ha sido construido y refinado durante siglos, nunca perderá contra la fuerza bruta de una horda de monstruos arrogantes. La risa resonó sobre nosotros, pero estaba demasiado ocupada manteniendo viva a Hinata. Ella tenía un corazón temporal, hecho de mi propio cuerpo, pero tomaba 1 tonelada de magículas. No estaba acostumbrado a lograr esto, y no era exactamente un órgano muy compatible para ella, por lo que no estaba funcionando tan bien como lo que inventé para Mulan. Entonces, Sion cargó hacia adelante, lista para alejar todas mis preocupaciones. Cállense, eso no significa nada frente a mi Gorikimaru versión 2. No tenía mucho sentido, pero corrió locamente hacia el clero, la memoria muscular se apoderó de su cerebro. A la mayoría de la gente le habría parecido idiota. Pero Sion estaba en otro nivel hoy. Eres imbécil, ¿qué podría esa espa? Hubo un sonido de rasgadura audible desde el aire frente al clero burlón. No. ¿Ella va a romper el círculo mágico? Que así sea, debemos lanzarlo ahora. El ataque sin sentido de Sion era pura fuerza bruta, algo que no le importaba demasiado los elementos o atributos. Adicionalmente, recibido. Parece estar usando garantía de resultados, parte de su habilidad, cocina, para alterar el espacio a su alrededor. Esto es una locura. Solo puedo esperar que ya no empiece a usar esas cosas en mí. Reporte. Si bien la posibilidad es escasa, el ataque del sujeto Sion también podría ser efectivo contra usted. Au, mierda, ¿en serio? Mejor asegurarme de no volver a enojarla nunca más. Esto me había enseñado de nuevo lo increíble que era, pero lamentablemente, incluso eso no pudo detener el ataque del clero de los 7 días. Reporte. Ataque entrante. Su ataque de aniquilación de amplio alcance fue completado. Mierda. ¿Qué debería? Reporte. No es un problema. El círculo mágico ya ha sido analizado. La voz fría y refrescante de Rapal calmó mis nervios deshilachados. De acuerdo, genial. No hay problema en absoluto, entonces. Este círculo mágico me pareció complejo, pero supongo que fue un juego de niños para Sensei. Odiaba dañar la confianza del clero y todo eso, pero supongo que un Rapal enojado aún podría burlarlos. Prepárate para conocer tu destino, Trinity Break. Ruptura triple. 3 voces cantaron al unísono para lanzar el hechizo. Pero todo ese esfuerzo ya fue en vano. Reporte. Reejecutando la habilidad definitiva señor de la gula Bielzabab. Justo cuando Sensei me lo informó, Bielzabab se tragó todas las gotas de luz asesina que llovían desde arriba. En un momento, todas se habían ido. Yikes. Usar esta cosa a todo volumen, y era un verdadero monstruo. Incluso los paladines me miraron con los ojos muy abiertos, sorprendidos al ver todas esas explosiones de misiles que desaparecían ante sus ojos. Pero, espera un segundo. No, sacrifiqué Bielzabab cuando luché contra Hinata justo ahora, entendido. La habilidad definitiva del señor de la gula, Bielzabab, fue realmente sacrificada, pero una copia había sido respaldada, por lo que no fue un problema reactivarla. ¿Un respaldada? ¿Y por qué Rapal estaba usando el tiempo pasado allí? Tienes que contarme sobre esta basura, hombre. Pensé que había perdido esa cosa para siempre. Sensei actuaba como si todo esto fuera lo más normal del mundo, pero no estaba seguro de estar dispuesto a aceptar eso. Reporte. Aumento de la fuerza sagrada detectado. Ataque principal entrante. UPS, ese último golpe no fue el principal. Enfrenta tu final, Rey Demonio, Trinity Desintegration. Desintegración triple. Wow, mierda. Bielzabab no lo va a cortar ahora. Reporte. No es un problema. Invocar defensa absoluta de la habilidad definitiva señor del pacto. ¿Uriel? Sí, no. Hey. Ahí está el sensei que conozco. Ese es otro sí, pero... Espera. De nuevo, algo no parecía correcto.
Pero incluso mientras reflexionaba sobre esto, la primera ola de defensa absoluta se activó, una sola capa delgada y transparente que cubría mi piel. Esto es todo lo que era, y esto fue todo lo que se necesitó para desactivar perfectamente la Trinity Disintegration, ¿correcto? Sí. Esa es la cosa. Esa fue definitivamente la primera vez que usé ese movimiento. Había estado usando barrera multicapa hasta ahora, no defensa absoluta. Aprovechando mi acelerador mental, finalmente le hice a Rafael la pregunta en mi mente. Oye, ¿por qué no activaste eso antes? Podría haber bloqueado ese ataque de Hinata con esa cosa. La respuesta fue suficiente para llevar mi frustración al límite. Recibido. Esto se debe a que la habilidad definitiva de la defensa absoluta de Uriel aún puede ser penetrada por partículas espirituales en ocasiones. Como resultado, se determinó que invocarlo no tendría sentido. Rafael lo hizo sonar como sentido común. Lo juro, no tienes que ser tan perfeccionista con estas cosas. El comportamiento de las partículas espirituales de las que estaban hechas las cápsulas mágicas era aparentemente difícil de predecir. Ignoraban el tiempo y el espacio mientras se movían, cortando directamente cerca de cualquier barrera. Los elementos casi aleatorios que controlaban dichos movimientos, las fuerzas de la naturaleza que gobernaban sobre estas partículas, hacían imposible que defensa absoluta las manejara, a menos que supieras cómo funcionaban. Y sin embargo, aquí estaba, perfectamente seguro después de que esa barrera acabara con la Trinity Disintegration. ¿Qué pasa con eso? Rafael predijo completamente las cosas esta vez. Recibido. En el ataque anterior de Meltzlas, Bielzabub canceló el ataque e invocó depredación. Esto hizo posible reunir suficiente información para reconocer con éxito los elementos aleatorios involucrados. Como resultado, se hizo posible predecir y defenderse de los ataques sagrados. Además, también has obtenido la habilidad de espada sagrada, Meltzlas. ¿Qué? Espera. Espera. Entonces ¿quieres decir que absorbiste la espada de Hinata a propósito allí? Amigo, no me ignores, bastardo. Puedo imaginarte reaccionando como, oh no, Rimuru me atrapó. Justo ahora. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, aunque, espera un segundo. Sé que Rafael no es del tipo que corre riesgos innecesarios, pero ¿podría haber sobrevivido a un golpe de Meltzla sin tener que cancelarlo con Bielzabub? Recibido. Por supuesto. Perdiste una gran cantidad de energía mágica, pero tu cuerpo físico podría haber sido reconstruido instantáneamente con regeneración infinita. Entonces, ¿por qué estabas tan asustado? No, solo querías consumir Meltzlas para poder analizarlo. ¿Verdad? O, más de eso, Bastardo, estás mejorando cada vez más en esquivar mis preguntas. Más, malicioso, se podría decir, o humano. Podrías decirme que era un ser vivo, y seguro que te creería. Pero, no sé, supongo que lo hubiera querido, sí. Quería soportar ese ataque, quería usarlo yo mismo. ¿Tomó ese momento de deseo para actuar sobre él tan rápido? ¿Qué habilidad tan loca tenía? Casi parecía que iba a desperdiciarse en un inútil como yo, negativo. Existo solo por el bien de mi maestro, bastante rápido respondiendo a eso, ¿eh? No. Gracias. Sigue con el buen trabajo, compañero. Solo trata de no guardarme ningún secreto. Por lo tanto, dentro del tiempo dilatado que Rafael y yo discutimos, nuestra conversación terminó en un solo instante del mundo real. No. Eso no podría. No. Es imposible, una hazaña tan ridícula nunca debería suceder. ¿No podría haber ninguna criatura en este mundo que pudiera resistir una explosión directa de desintegración? Y así sucesivamente, los tres estaban muy confundidos y, ya sabes, podía ver por qué. Incluso pensé que era un poco extraño, y supuestamente yo lo hice. Lo último en magia sagrada, lanzado por triplicado no menos, y lo bloqueé así nada más. Si yo fuera ellos, probablemente tampoco me gustaría aceptarlo, pero esa es la realidad para ti. Es lo que obtienes por hacerme, o supongo, a Rafael, tu enemigo. Bien. Ahora es su turno. Benimaru, Zoe y Sion asintieron. Tu elegante círculo mágico parece haber desaparecido, dijo Benimaru, con una bola de llama negra parpadeante en su mano. ¿Crees que puedes soportar esto por segunda vez? El clero de los 7 días retrocedió visiblemente al ver esto. Habían jugado su mano completamente, y no les quedaba nada con que contrarrestar. Sion mostró una sonrisa temible mientras medía a su presa. No pueden escapar de nosotros, montón de basura, prepárense para morir. Zoe guardó silencio, observando los movimientos del clero sin parpadear.
Albis y Espía, las licántropos, vigilaban a los paladines, asegurándose de que ninguno de ellos se saliera de la línea. Es poco probable que haya más amenazas reales entre ellos, pero no hay daño en estar seguro. No cualquier aspirante a asesino entre ellos podría hacer mucho ahora. NGH. El trío de los 7 días había sido reunido en un solo lugar. Pero aún se negaron a rendirse. Piénselo detenidamente, somos los guardianes de la humanidad. Si nos matan, los seguidores del dios Lúmanas no lo tomarán sentados. Exactamente, la ira de Lúmanas los convertirá todos a cenizas. Vamos a dar un paso atrás esta vez. Ahora que sabemos que no eres malvado, estoy seguro de que las conversaciones continuarán sin problemas con las naciones occidentales. Serán buenos vecinos el uno para el otro. Con una mezcla de intimidación y adulación, se dignaron a negociar con nosotros. Esto realmente estaba empezando a enojarme. Era hora, pensé, de terminar esto. Parece que te he causado muchos problemas, rey demonio Rimuru. Pero entonces, una voz fría y vigorosa hizo eco sobre nosotros mientras aparecía una puerta masiva, cortando el aire. La puerta se abrió, revelando a una hermosa joven. Entre su cabello plateado único y sus ojos heterocromáticos, no había duda de que era ella misma reina demonio Valentine, y probablemente no necesitaba preguntar por qué vino. Mi señora. ¿Qué haces en un lugar como este? El clero se marchitó visiblemente en su presencia, encogidos de miedo. Luego se arrodillaron ante ella. Bien, entonces. Supongo que Valentine era en realidad el dios Lúmanas todo este tiempo. La noticia me sorprendió. Diablo, casi temblando de alegría, dejó escapar una risa malvada. Muy bien. ¿Permiso concedido? Aniquílalos. Con esas simples palabras de Rimuru, tenía pleno permiso para hacer lo que quisiera. Quería que estos tontos fueran eliminados lo más rápido posible, sí, pero antes de eso, había algunos asuntos que resolver. Se giró hacia el cuerpo de prensa. Ahora, ¿todos están bien? La ola de fuego fue bloqueada por la barrera que Diablo construyó, manteniendo a todos los periodistas ilesos. Esta barrera también mantuvo a todos los cazadores de demonios, así como al rey Edward y sus caballeros, a salvo de lesiones. Nada basado en magia, incluida la magia ofensiva y espiritual, podría penetrarlo. TCH, pequeño demonio molesto, eres capaz de tanto. Un temible enemigo, de hecho. Es hora de mostrar nuestra propia fuerza sagrada. Prepárate para morir. El clero, que esperaba terminar todo esto en cuestión de segundos, estaba sorprendido. No importa cuán poderoso sea este demonio, destruir su cuerpo físico eliminaría cualquier influencia suya en este mundo. En el momento en que ya no pudiera mantener su forma física, volvería al reino espiritual. Anticipándose a esto, el clero de los 7 días lanzó una magia de clase suprema en el momento en que llegaron, llama nuclear, parte de la familia nuclear de la magia ofensiva. Se requerían 3 personas para llevarlo a cabo, la fuerza era demasiado para una sola, y llovía fuego infernal insaciable sobre su objetivo. Contra Diablo, sin embargo, era impotente. Abrumado, el clero rápidamente optó por su arma final. Derrotar a alguien tan poderoso como Diablo requería fuerza sagrada, y nada más. Una vez decididos, decidieron sacar su ataque final, Trinity Break. Fue el mismo movimiento que sus compatriotas intentaron contra Rimuru, y aunque les llevó algo de tiempo prepararse, podrían estar protegidos por una barrera durante el lanzamiento, manteniéndolos a salvo. Además, Trinity Disintegration lanzada al final de este hechizo era la magia sagrada más poderosa de todas, capaz de reducir a cualquier persona a sus células compuestas. No importa cuán grande sea el monstruo o demonio, desde los reyes demonio hacia abajo, este ataque nunca podría resistirse. Fue así con total confianza que el clero preparó este hechizo, justo cuando Diablo comenzó a negociar. No con los 7 días, sino con la prensa. ¿Vieron ese ataque?, preguntó suavemente. Me parece claro que hicieron un atentado contra sus vidas. No. Incluso Saare, el enemigo de Diablo hasta hace un momento, no podía negarlo. Los periodistas ciertamente no lo hicieron. Todos asintieron entendiendo. Los guardianes de la humanidad, los grandes héroes, el clero de los 7 días de la leyenda, todos allí sabían de ellos. Diablo decía la verdad, estaban seguros hace un momento de que intentaban matarlos. El clero los enterraría a todos, incluido Diablo, y luego echarían la culpa al demonio. Pero no hay necesidad de alarmarse. Los protegeré a todos. Para la multitud, la sonrisa de Diablo parecía el semblante tranquilizador de un dios benevolente. Ellos le creyeron.
Si era lo suficientemente poderoso como para ignorar un guerrero sabio como Sare tan fácilmente, vencer a los legendarios 7 días tampoco parecía tan fantástico. ¿Qué quieres de nosotros? ¿O dinero? Algunos de la prensa se preocuparon por lo que Diablo desearía a cambio. Los demonios nunca trabajan gratis, siempre exigen algo a cambio, y Diablo no era diferente. Nunca proporcionaría un servicio sin razón, a menos que lo estuviera haciendo por Rimuru. Jejejeje. Aprecio tu comprensión. Solo busco una cosa de todos ustedes. Su exigencia, dada con una sonrisa, era esta: informar su inocencia al mundo. Los periodistas, al escuchar esto, dieron un suspiro de alivio. Esperaban un demonio cruel y despiadado, pero la verdad era algo completamente distinto. Si Saare, uno de los principales oficiales del Sacro Imperio de Ruberios, estaba atrapado en la red del clero, significaba que ese grupo tenía que estar conspirando en un nivel increíblemente alto detrás de escena. Los periodistas también estaban siendo utilizados, y una vez que supieron eso, no había razón para rechazar la solicitud de Diablo. Por supuesto, correremos la voz por todas partes. Sí, escribiremos lo que quieras, todo sobre tus obras gloriosas. Eso lo haremos, así que por favor, ayúdanos. Había casi un centenar de miembros de la prensa allí, y todos ellos prometieron su lealtad. La habilidad única tentador estaba haciendo fielmente su trabajo sobre ellos. La traición no sería perdonada. El pacto había sido forjado. J.E. Muy bien. Entonces prometo salvarlos a todos, pero no a ustedes. El demonio señaló a Edward, solo ahora recuperándose de su desmayo. ¿Por qué? ¿Qué hice? Silencio, él escupió. Te burlaste abiertamente de Rimuru-sama, un crimen que vale 1000 muertes. Es hora de que te des cuenta de que salvarte no vale nada. Edward atormentó su mente nebulosa por alguna salida, pero no llegó ninguna. Lo único seguro era que, si las cosas seguían así, iba a morir. Miró hacia sus caballeros, ellos desviaron la mirada. Desafiar la voluntad de un monstruo como ese, o los héroes de la leyenda, no era bueno para su salud. Por favor, si pudieras, permíteme vivir. Todo lo que quedaba era intentar una ronda de mendicidad con los ojos llorosos. No pudo doblar el corazón de Diablo. Jejejeje. Siéntete libre de seguir lamentando tu estupidez al desaparecer de este reino. Nadie de la prensa levantó un dedo para ayudar a Edward. ¿Qué podrían hacer ellos? Edward era la causa de todo esto en primer lugar, nadie iba a intervenir por él ahora y enfrentarse a la ira de ese demonio. El rey, dándose cuenta de esto, comenzó a llorar. Te daré todo. Mi dinero, mi posición. Mi trono. Abdicaré y te daré todo. Diablo hizo una pausa, aparentemente dando a esta oferta un pensamiento serio. Ahora que lo pienso, dijo, aligerando su tono, el campeón Yo me está protegiendo a Admaris en este momento, ¿no es así? Creo que es el único calificado para liderar verdaderamente la tierra de Falmouth, pero, ¿qué piensas de eso? Edward lo sabía. Su mente estaba corriendo a velocidades más altas de lo que nunca había sentido en su vida, estaba seguro de eso. Yo, estoy de acuerdo contigo. Él tiene un gran potencial. Con mucho gusto lo anunciaría como mi sucesor. La respuesta fue una fuente de gran satisfacción para Diablo. Los periodistas también podían sentirlo. Algunos incluso comenzaron a reír. El nacimiento de un rey campeón, ¿verdad? Esta es la noticia del siglo. Diablo asintió contento. Ahora la mesa estaba puesta perfectamente. Algunos de los detalles habían salido mal en su plan, pero los resultados terminaron siendo más que satisfactorios. Ahora todo lo que quedaba era barrer la basura. Había llegado el momento. HMPH, ¿estás listo para esto? En solo unos momentos más, una lluvia de luz limpiará este reino del mal. Disfruta de los pocos segundos restantes que te quedan para... El clero había estado observando estos eventos desde lejos, asegurando que su próximo hechizo les ganaría la victoria. Lo que llegó fue un solo momento de desesperación. Estoy listo para qué, exactamente. No me hagan reír, escorias. Se entrometieron en mis planes y me avergonzaron delante de Rimuru-sama, ambos son delitos graves. Saborearán el miedo y la desesperación que sentí muchas veces. No había rastro de una sonrisa en Diablo mientras miraba los 7 días. Su rostro era inexpresivo, la belleza solo aumentaba el factor miedo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Has perdido la cabeza? Este hechizo nunca podría. El clero fue cortado por un chasquido de dedos,
y luego el mundo quedó envuelto en horror. Disfruta de la sensación de impotencia en un mundo en ruinas. Es hora de la desesperación. Este era el poder de Diablo, aprovechando la habilidad mundo de tentación, del repertorio de tentador. Normalmente, funcionaba directamente en el subconsciente del objetivo para afectar su estado mental. Pero Diablo la había mejorado. Le permitía materializar un mundo virtual para su desafortunada víctima, y luego ejercer un control absoluto sobre ese mundo. Diablo podría incluso dictar quién vivía y moría en este reino virtual, y luego, con la ayuda de la habilidad Giro de la Verdad, podía cambiar ese mundo imaginario por el mundo real. Los fantasmas y monstruos creados por él tomarían una forma real en el plano físico. Era una habilidad tan injusta como inhumana. Salir de eso solo se podía hacer con pura fuerza de voluntad y un cuerpo espiritual bien entrenado, pero casi nadie podía derrotar la forma de vida espiritual de Diablo en esa competencia, y ni siquiera el clero de los 7 días era una excepción. ¿Qué es esto? ¿Nuestra magia está desapareciendo? No. Los tres lucharon con absoluta sorpresa, pero no había nada que pudieran hacer. El reloj marcaba su infierno personal, y después de un corto tiempo, su mundo colapsó. Disfruten reflexionando sobre su necedad en el pozo más profundo del infierno. Era hora del florecimiento final, fin del mundo, la extinción final del mundo de tentaciones que había creado, llevándose todo dentro. Se tragó la desesperación del clero de los 7 días, llevándolos hasta el último segundo. Y luego, las promesas hechas en este campo de batalla se llevaron a cabo de manera segura. Tener a la reina demonio Valentine, la aparición del Humanas fue una sorpresa, pero ahora alguien más estaba entrando por la puerta. Este era el llamado Valentine de Valpurgis, ¿verdad? ¿El sustituto del Humanas? Los 3 miembros del clero aquí palidecieron en su presencia mientras seguían arrodillados ante el Humanas. Ya no tenían interés en pelear, temblando como corderos esperando su juicio. Entonces, ¿qué haría el Humanas? Por la forma en que se disculpó por causarme problemas, supongo que tampoco estaba aquí para pelear, pero entonces el antiguo suplente abrió la boca. Apártense, ordenó, su voz proyectada por todas partes. Soy Lovis, el santo emperador, y la presencia que ven aquí es nuestra diosa, Luminousama. Los paladines cayeron rápidamente de rodillas. Me recordó a cierto teniente general retirado 4, no es que le haya dicho eso a nadie. En cambio, decidimos ver lo que se desarrollaría, tan confundidos como todos estábamos al respecto. 4 no encontré la referencia. Les fallé, JPG. Pero, ¿una reina demonio que sirve como dios? ¿Qué clase de broma es esa? ¿Y ese suplente era el santo emperador? La propaganda que se lanzaba era tan ridícula que apenas sabía qué hacer con ella. Pensando en ello, sin embargo, tal vez esta era la forma más efectiva para que ella se posicione. Afirmativo. Le permitiría crear el entorno más eficiente para gobernar sobre las razas humanas. Sí. Pero no estaba sugiriendo que copiemos eso, ¿de acuerdo? No dejes que me malinterpreten en eso. De lo contrario, tenía miedo de lo que Rapal decidiera probar a continuación. Hinata, dijo Lumanas mientras se acercaba a su caballero, todavía cunada en mis brazos. Te dije que te contuvieras, pero decidiste aventurarte aquí de todos modos. Ella levantó una mano en el aire. Que tu corazón sea revivido, resurrección. Esto era resurrección, el milagro de Dios, en acción. Ante mis ojos, el agujero desde la espalda de Hinata hasta el lado izquierdo de su pecho comenzó a cerrarse. Esto era incluso más rápido que mi propia poción de recuperación. Espera un segundo. Porque una reina demonio ejercía una energía sagrada como esta, recibido. El milagro de Dios se refiere a la utilización eficiente de partículas espirituales. Estas partículas no pueden ser intervenidas normalmente, pero he descubierto una forma de hacerlo. Esto será analizado más tarde. Realmente no entendía a Rafael, pero supongo que Sensei tenía un buen proyecto nuevo que abordar. Esta chica es muy útil. Dejemos el trabajo por ahora. NNNHG. Sensei. UPS. Hinata está despierta. Oye. Deja de balbucear, dije. ¿Qué es eso de Sensei? ¿Quién? No pude evitar agitar un poco a Hinata. Fue divertido para mí. No había nada de su tristeza habitual. Parecía casi inocente ahora. Fue convocada a este mundo durante sus años de secundaria, ¿verdad? Y había pasado la última década más o menos aquí. Eso la ponía alrededor de... Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, sus ojos se clavaron en mí, tan helados como recordaba. ¿Tú? Sí. No estabas pensando en algo grosero en este momento, ¿verdad?
No, en absoluto. Oh. Está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas aferrarte a mí? ¿Aferrarme? Ella lo hace sonar tan sucio. La estuve ayudando todo este tiempo. Pero ahora no parecía el momento adecuado para quejarme, así que mejor me callo y me disculpo. A veces, como aprendes con el tiempo, perder era la mejor manera de ganar. Oh, discúlpame, no es que me importara particularmente. Hinata saltó lejos de mí. Luego se miró el pecho. Había un agujero en su ropa, que revelaba la piel pálida debajo. Mierda. Ella quería matarme con cada fibra de su cuerpo ahora. ¿Pisé una mina terrestre allí? ¿Alguien te ha dicho alguna vez, me preguntó mientras me fulminaba con la mirada, que no tienes tacto? ¿Tú eres quien me mira con cuchillas en los ojos en este momento, porque tienes que ser tan terca? Nunca escuchas a la gente. No quise hablar así. Eso fue un error. La belleza de Hinata se convirtió en una máscara de rabia. Podía escucharla dándome un TCH exasperado. Pero ella simplemente tomó aliento, lo embotelló y me lanzó una sonrisa, que era más aterradora, en cierto modo. Mira. A veces soy miope, eso es todo. No tienes tacto, ¿verdad? Apuesto a que has tenido problemas para conseguir citas toda tu vida. Sus palabras atravesaron mi corazón. Un golpe crítico. Cállate, niña. Deja de hacerme recordar mi pasado olvidado. No, no es así, la gente pensaba que era considerado y confiable. Oh. Bueno, genial, respondió ella, dándome una mirada de lástima mientras se reía entre dientes. Dios, la odio. Justo al final, ella me ganó. Gané la batalla, pero ahora me sentía como un perdedor. Espera, nunca he declarado la victoria de todos modos. Dejándome lidiar solo con mi conmoción, Hinata usó su propia magia curativa para cuidar de Leonard. Su hechizo hizo un gran trabajo. Pensé que el Humanas podría haberlo ayudado, pero a ella no podría importarle menos. Supongo que es del tipo que finge que las personas no existen si no estuviera interesada en ellas. Aguanta, Leonard. Supongo que lo tienes peor que yo, en cierto modo. Al curar a Hinata, Lumanas había restaurado la confianza de los paladines en ella. Algunos de ellos también sabían el nombre del santo emperador Louis, y ninguno parecía cuestionar su presencia aquí. Ver a Leonard volver a la vida provocó una ovación entre las tropas, muchos gritando, Hinata-sama, y llorando a gritos. Sin embargo, ella golpeó a un tipo que atrapó mirando su pecho. Esa es Hinata para ti. No puedo bajar la guardia. ¿De qué estaba hablando con ser miope? No es que no tuviera percepción mágica todo el tiempo. Pero supongo que ya era particularmente sensible a los ojos lascivos de los hombres, ¿eh? Mejor ser cuidadoso. Un poco tarde para mí, pero... Después de que la conmoción se calmó un poco, Lumanas abrió lentamente la boca. ¿Ahora? Clero de los 7 días, ¿qué excusa piensan poner para esto? Todos miramos, preguntándonos cómo iba a manejar esto. Entonces recibí otro mensaje de diablo. El trabajo está completo, Rimuru-sama. Bien, ¿cómo te fue? JE, 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 JE. Todo de acuerdo al plan. Parecía bastante feliz consigo mismo. Supongo que no hubo más problemas de su parte. Excelente. Infórmame aquí una vez que las cosas se calmen. Sí, mi señor. Lo espero con ansias. Diablo cerró la comunicación del pensamiento y volvió al trabajo. Supongo que ya no puedo culparlo por ese asesinato, lo que significaba que no necesitaba intervenir en cómo Lumanas decidía manejar a estos tipos del clero. Ciertamente eran un dolor de cabeza, pero ella acababa de disculparse por eso. Cualquier otra intromisión simplemente complicaría las cosas. Mejor sentarse aquí y pensar en cómo mejorar nuestras relaciones futuras. Mientras pensaba eso, Lumanas tomó su decisión. Ella era juez, jurado y, en esta ocasión especial, verdugo. Los sentenció a todos a muerte. Al menos permítanme guiarlos a su fin con mi propia mano. Ten piedad de nosotros. Fue solo por tu bien, Lumino-sama. Lo juro por nuestros años de fe, por favor. Se aferraron a ella de la manera más patética. Ella no los dejó por mucho tiempo. Bendición de muerte. Extendió los brazos y luego, la mano de un dios invisible se envolvió alrededor del clero. Fue, supongo, un último acto de piedad para sus sirvientes. Un abrazo cálido de lástima es todo lo que podría llamarlo, pero aparentemente, era mucho más cruel que eso, convirtiendo a los vivos en muertos. Fue mi primer vistazo del alcance del poder de Lumanas. Así,
Sin dolor y con demasiada facilidad, el clero de los 7 días, que había intentado atraparnos a todos en sus crueles planes, llegó a su fin. Llegó demasiado rápido, tengo que decirlo. Y aquí me estaba preparando para una guerra total contra el Sacro Imperio. En cambio, era hora de negociar nuestras relaciones futuras. No serviría pararse afuera así que decidí cambiar de lugar, organizando una especie de celebración de victoria en la ciudad mientras guiaba a Lumanas, Louis y Hinata. Pronto, vi a Beldora de vuelta en la ciudad, y luego lo recordé. Lo siento, la línea de defensa final resultó ser innecesaria. Au, maldita sea. Estuve esperando aquí, todo este tiempo. La noticia no lo emocionó exactamente, pero tendría que lidiar con eso. Por lo tanto, todo se resolvió, o eso esperaba. Pero en el momento en que Beldora vio a Lumanas, dejó caer otra bomba. Wow, tú, te recuerdo, sí que lo hago, eres Lumanas, la reina demonio Lumanas, ese vampiro cuyo castillo volé hasta los cimientos. Wow, me alegro de haberlo recordado. De lo contrario, me molestaría todo el día. Fue detenido por la punta de una espada que Lumanas sacó de la nada golpeando su cuello. Pero, es demasiado tarde ahora, ¿eh? Simplemente fue y demostró al mundo que el dios Lumanas era la reina demonio Lumanas Valentine. Los paladines estaban, desconcertados. Se quedaron en silencio, incapaces de analizar todo esto de una vez. Hinata, aparentemente consciente de esto antes, se llevó una mano a la frente y suspiró, mientras que Louis se quedó allí parado como si estuviera aturdido. ¡Cielos! Una y otra vez, Beldora demostraba ser el mayor alborotador que he conocido. Todos tuvimos que unirnos para contener a la enfurecida Lumanas después de eso. Este maldito lagarto, le gusta meterse conmigo cada maldita vez. Pero esa es una historia para otro día. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.